Buenos días, estimadísima señorita y señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer realmente volvernos a encontrar en esta nueva actividad académica, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Yo soy un convencido de que una buena persona, un buen ser humano, se puede constituir en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Así que, y me voy a permitir entonces registrar la lista en la mañana de hoy. Tengan la bondad por los que llegaron recién, por favor de encender sus camaritas. Señorita, es Abrigo Paul. Abrigo Paul. Presidente, buenos días, ingeniero. No, Paul, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Benítez John. Benítez John. Presente, buenos días, ingeniero. John, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cárdenas Daniela. Cárdenas Daniela. Buenos días, ingeniera presente. ¿Qué tal, Anelita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Chimbo María. Chimbo María. Chimbo María. Chimbo María. Correa Jimmy. Correa Jimmy. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cuenca Brian. Cuenca Brian. Cuenca Brian. Cuenca Brian. Estrada Dayana. Estrada Dayana. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. González César. González César. González. Presente, Inge. Buenos días. ¿Cómo está, mi César? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Gualán Sheni. Gualán Sheni. Gualán Sheni. Gualán Sheni. Juela Kelvin. Juela. Presente, ingeniero. Buenos días, qué gusto saludarlo. Jumbo Juan. Jumbo Juan. Buenos días, ingeniero. Presente. Juan, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Morocho Sali. Morocho Sali. Presente, ingeniero, buenos días. Sali, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida, felicitaciones, fue la primerita que llegó al aula. Ochoa Patricio. Ochoa Patricio. Buenos días. Sí, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Puchaisela Carlos. Puchaisela Carlos. Puchaisela Carlos. Quispe Mirka. Quispe. Presente, ingeniero, buenos días. Mirka, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Ramón Karina. Ramón Karina. Presente, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenida. Rosales Mónica. Presente, buenos días. ¿Cómo está, Mónica? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Sánchez Valeria. Sánchez Valeria. Presente. ¿Cómo está, Valeria? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Tenisela Oscar. Tenisela Oscar. Presente, buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, Oscar? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ulloa Evelyn. Ulloa. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, Evelyn? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Valeria Evelyn. Valeria. Valencia es ingeniero. Qué gusto saludarla, bienvenida. Buenos días, ingeniero. Richard. Vera Richard. Buenos días, ingeniero. Presente. Richard, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Zúñiga Cintia. Zúñiga Ingeniero, buenos días. Cintia, si no me pone la foto en su perfil, la voy a tener que mandar a sala de espera, por favor, ¿sí? Pero sí está la foto y está prendida la cámara. No está la foto en su perfil, no está. Chimbo María. Chimbo María. Chimbo María. Buenos días, ingeniero, presente. María, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Presente. Cuenca Brian. Cuenca Brian. Cuenca Brian. Gualán Sheni. Buenos días, ingeniero, presente. Sí, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Y Puchaisela Carlos. Puchaisela Carlos. Puchaisela Carlos. Bien, permítanme reiterarles entonces la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica del día de hoy. Realmente esperemos que las cosas nos vayan extraordinariamente bien. Prácticamente para eso trabajamos, para eso realmente nos preparamos, para eso planificamos las actividades académicas. Así que realmente esperamos que nos vayan las cosas extraordinariamente bien en esta clase, ¿no? Vamos a revisar la planificación académica de la asignatura para el presente día. Vamos entonces el día de hoy a avanzar un poquito con el avance de los contenidos. Yo generalmente en el encuadre les había señalado de que yo hago el abordaje de los contenidos de lo general a lo particular. Ayer habíamos hecho una
Pequeño recuento de lo que es la biología y la citología celular. Hoy ya vamos a avanzar un poquito más ya a lo que tiene que ver al cultivo de tejidos vegetales. Y para la próxima clase, de aquí estamos hablando porque hay un feriado larguísimo, ¿no? Hay un feriado súper largo. Entonces, grabamos los documentos. En el documento guía, tengan la mano ahí, vamos a analizar el tema número 1 y el tema número 2 del documento guía. Entonces, analicemos el tema 1 y el tema 2 del documento guía. Vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿no? El grupo número 1, que ya envié a la página, ya saben cuáles son del grupo número 1. El grupo número 1 van a analizar el tema número 1 y el grupo número 2. Y el grupo número 3 y el grupo número 4 van a analizar el tema número 2. Y el tema número 1 dice Introducción al cultivo de tejidos vegetales. Y el tema número 2, en cambio, habla del establecimiento de un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Todos, es decir, el grupo 1 y el grupo 2, van a hacer un resumen del tema 1, máximo en 2 hojitas. Aprovechen para poder parafrasear. No se trata de copiar el documento, sino se trata de hacer un resumen de las cuestiones más importantes, más imprescindibles. Para ello es necesario utilizar un resaltadorcito para ir sacando lo más importante. Y vamos entonces a presentar un resumen en Word en 2 hojitas, incluida la carátula 3. En la carátula, por favor, pongan la información que les había enviado, ¿sí? Y ponemos entonces en 2 hojitas, vamos a utilizar letra Arial, tamaño 12 de la letra, espacio 1,5, y que entre espacio 1,5 y los márgenes pongamos, generalmente pueden ser 3, ¿sí? Podemos poner esos márgenes para poder trabajar. El resumen no debe sobrepasar las 2 hojitas, ¿sí? Solo cambia la exposición. El grupo número 1 va a hacer una exposición de carácter magistral. ¿Qué es una exposición de carácter magistral? Es aquella generalmente que incluimos texto e incluimos figuras, incluimos gráficos, incluimos fotografías, incluimos una cantidad en este caso, de ilustraciones que permitan realmente permitir entonces presentar de mejor manera la exposición. Por eso se llama una exposición magistral. No se olviden utilizar las 14 reglas que habíamos visto de PowerPoint. El grupo número 2 va a hacer, en cambio, hace igual el resumen, igual del grupo del tema 1, pero hace la exposición de carácter gráfica. Gráfica significa utilizar esquemas mentales, utilizar cuadros sinópticos, utilizar esquemas, utilizar diagramas del tema número 1. ¿Está entendido? Grupo 1 y 2, ¿está entendido, por favor? ¿Está entendido? Sí, genial. Grupo 4, el grupo 3 y 4, en cambio van a analizar el tema número 2, que tiene que ver con el establecimiento de un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales. Así que vamos a trabajar en un resumen en 2 hojitas, aprovechen para parafrasear, ¿sí? No es una copia del documento, ¿verdad? Hay que leer el documento, hay que sacar una copia, un resumen del documento, y en función de aquello, entonces cambiamos la exposición. El grupo número 3 va a hacer una exposición de carácter magistral del tema número 2, y el grupo número 4 va a hacer una exposición de carácter gráfico. Las exposiciones tienen que presentarse en un tiempo no mayor a 10 minutos, y para ello, entonces, ¿quiénes eran los compañeros que van a ayudar a controlar el tiempo? ¿Quiénes eran? El uno era Kelvin, me parece. Parece que el uno era que. ¿Quién era el otro compañero? ¿Quién es el otro compañero que me iba a acompañar en controlando el tiempo? Ingeniero era Kelvin. Ingeniero, Kelvin era ayudar. ¿El otro cuál era? ¿Por qué no quedamos? Solo quedó una persona la anterior vez. Compañero, para cuando exponga Kelvin, ¿quién puede ayudar a controlar el tiempo? Porque no se ve. ¿Qué, ingeniero? Ya, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Zúñiga. Ah, ya, Cintia, entonces va a controlar el tiempo cuando exponga Kelvin. Y Kelvin va a controlar el tiempo de los demás. Entonces, para Cintia y para Kelvin, cuando vayan 7 minutos, les dice, les resta 3 minutos, y cuando llegue a 10 minutos, su tiempo ha terminado. Recuerden entonces que desde la próxima clase comenzamos marcando y calificando el ranking. El ranking lo va a llevar Karinita, que es mi asistente de cátedra. Vamos a empezar saltando como si fuera una competencia de salto alto. Vamos a empezar con unos 50, ¿no? Y la exposición que ustedes van a realizar, ¿qué nomás se califica? Calificamos la exposición de las láminas en PowerPoint, calificamos las 14 normas y calificamos la exposición. Recuerden que la exposición no es leyendo textualmente, sino es utilizando las láminas de PowerPoint. No se olviden de aquello. Es utilizando las láminas de PowerPoint. Entonces hay que utilizar las láminas y hay que emplear entonces un tiempo de 10 minutos.
Luego cada estudiante sube 2 archivos a la tarea, al EVA. Ya está la tarea explicada ahí. Sube un archivo en Word y un archivo en PowerPoint. Por favor, en Word y PowerPoint, ¿verdad? Word y PowerPoint. No en PDF, por favor. No en PDF, porque en PDF no me permite revisar. Por favor, entonces en Word y PowerPoint. Y lleva el nombre, el archivo del grupo al que pertenece. Es decir, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, con letras mayúsculas. Con letras mayúsculas. Es decir, todos los del grupo tienen que subir cada uno de manera individual sus 2 archivos, pero trabajaron igual, son exactamente igual, pero cada uno para poder calificar en el EVA. De lo contrario, no podemos calificar en el EVA. Vean la fecha cuando hay que presentar el resumen, porque hay un foro, y hay un primer foro ya para poder participar. Yo les había señalado de que en esta asignatura, a partir del sexto ciclo, a mí me gusta irlos preparando a los estudiantes, no para los exámenes, a mí me gusta prepararlos a los estudiantes para la vida profesional. Y el examen más difícil que hay que dar es cuando salimos ya a la vida profesional y nos toca desempeñarnos como ingenieros e ingenieras forestales. Entonces, en ese forito, ustedes van a tener la posibilidad de intervenir y de decir en 10 líneas qué les dejó la enseñanza de cada tema, pero escrito por ustedes. No quiero que hagan control C, control V, sino escrito por ustedes. 10 lineecitas, nada más, escritas por ustedes. Hagan el ejercicio mental, hagan la intención de escribir ustedes. A ver, nosotros hemos acostumbrado mucho a hacer control C, control V, y es la razón por la cual, cuando ya ustedes en un ciclo más les toca presentar su proyecto de investigación de tesis, donde tienen más dificultades es en escribir la problemática y la justificación. Ahí es donde tienen más dificultades. Entonces, el objetivo de los foros es para que los estudiantes comiencen a ejercitarse, comiencen realmente a entrenarse en escribir por sus propios medios. Entonces, en ese forito, cada uno ingresa al foro y escribe en el foro en 10 líneas, ¿verdad? Mínimo 10 líneas. Si escribe menos de 10 líneas, pues definitivamente le va a bajar la calificación. El foro vale 2 puntos. Pero el foro se cierra el día viernes 5 de noviembre. Revisarán, ¿verdad? El foro se cierra el día viernes 5 de noviembre, ¿no? La tarea se cierra el día lunes 8 de noviembre, creo que antes de las 7:30. No se olviden, por favor, de revisar las fechas de apertura y de cierre. Vuelvo a repetir lo que dije en el encuadre. Recuerden ustedes que el EVA es un programa informático, no es un programa mecánico. Bien, hoy de mañana no había sistema, ¿verdad? No había sistema, no había como cargar ninguna página. No había como cargar el Zoom, no había como cargar ninguna página del EVA. Entonces, por favor, revisen aquello. ¿Por qué? Si la página se cierra para ustedes y se cierra también para los docentes. Y nosotros somos, igual que ustedes, también estamos subordinados a un sistema, ¿no? Por lo tanto, se cierra la página y ya no se puede calificar. Y realmente no quisiera que nadie se quede sin calificación. No quiero que nadie, absolutamente nadie, se quede sin calificación. Por favor, suban las tareitas en el tiempo que determina en la página, por favor. No se olviden aquello, ¿no? Pero repito, la tarea hay que subirla. Cada estudiante sube 2 archivos, uno en Word y otro en PowerPoint, con el nombre del grupo al que pertenece cada grupo, y luego participan en el foro escribiendo entonces en 10 líneas, escribimos lo que les dejó la enseñanza del análisis de cada tema. El objetivo es de que se vayan ejercitando en escribir, eso quiero yo. Quiero que ustedes aprendan a escribir. Yo me acuerdo que había una estudiante en alguna vez en primer ciclo me decía que a ella le habían enseñado en su casa que para poder hablar y escribir hay que saber leer. Y créanmelo, estimadísimas señoritas, los estudiantes están en el ciclo perfecto en el que tienen que aprender a leer. Para hacer el proyecto de investigación de test tienen que leer, y hay que leer mucho. Yo les contaba a ustedes de que yo tengo una amiga en Italia que la conocí en Cuba, y ella decía, mira Víctor Hugo, en Italia, en promedio, los italianos leen 17 libros al año. ¿Sabes cuántos leen en el Ecuador? En el Ecuador leen medio libro, como promedio al año, o sea, leemos muy poquito. Entonces, el objetivo de los foros es para que todos tengan la posibilidad de poder participar. Otra recomendación, por favor, cuando suban las tareas, tanto el archivo de Word como de PowerPoint, por favor, envíenlo para calificar, envíenlo para ser calificado. Si ustedes no le dan Enter, se queda como borrador. Y al quedarse como borrador, yo no me permite visibilizar el trabajo. Y al no visibilizar el trabajo, pues no lo puedo calificar. La vez anterior ya hubo una tarea, verán, en borrador.
En buena hora que yo la pude observar, y yo, bueno, llego muy pronto que arriba a la universidad, pero a veces pues no se puede visualizar todo. También tengo otras tareas que estoy chequeando, que estoy revisando. Entonces no me gustaría que alguien que presenta la tarea, que presenta a tiempo, la presenta realmente de manera adecuada, se quede sin calificación porque no la puso para poder calificar. Entonces, por favor, tomen en cuenta ese tipo de recomendación. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Está claro? Ingeniero. Muy bien, vamos entonces a continuar con las actividades académicas del día de hoy. Al final vamos a hacer una actividad, una dinámica. Al final de la clase, ahora me acuerdo para hacer una dinámica que vamos a realizar. Por favor, los que tienen apagada su cámara tienen que prender todo el tiempo la cámara. Todo el tiempo la cámara tiene que mantenerse encendida y por eso yo siempre reviso después todas las clases. Vean que todas mis clases están grabadas en el EVA. Así que si alguien quiere ingresar al EVA, vaya al EVA y va a encontrar los significados del glosario, etcétera, etcétera. En esta clase van a salir nuevos términos al glosario. Así que les ruego, por favor, que todos mantengamos la cámara encendida. Muchos me han dicho que quieren venir a la presencial. Cantidad de gente dice, queremos ir a la presencial y no son capaces de encender la cámara. ¿Cómo es eso? Entonces, por favor, tratemos de mantener la cámara encendida porque yo al final de la clase, más tarde, estoy revisando todas mis clases. Yo todas mis clases después las reviso, ¿verdad? Reviso para ver dónde cometí errores, dónde tengo que mejorar, dónde tengo que puntualizar cierto tipo de temas. Yo siempre reviso mis clases, ¿no? Y ahí veo que algunos realmente están con su cámara apagada, ¿no? Así que yo tengo esa posibilidad de poder revisar, ¿no? Bien, a mí siempre me gusta empezar mis clases poniendo algunas preguntas introductorias de control para que puedan participar ustedes. Es decir, se trata de ir realmente incrementando el conocimiento. Se trata de ir realmente cimentando el conocimiento para que se puedan empoderar de los resultados de aprendizaje, ¿no? Es decir, de eso se trata. Por eso, verdaderamente, el ranking que va a llevar el control, Karenita, se trata de eso. Es decir, para que los estudiantes vayan mejorando académicamente. Para que logremos la excelencia académica. Para mí la excelencia académica está en la presentación de un trabajo. Entonces, por eso es el ranking. Entonces, que quiero que cada vez se vayan superando. Incluso yo he tenido experiencias tan bonitas que los grupos comienzan incluso a superarse los unos a los otros, ni siquiera cuentan cuál es su presentación, para que sea una verdadera sorpresa, ¿no? Entonces, voy a poner algunas preguntas para que puedan participar y ustedes también puedan hacerse de la calificación de la participación. Siempre me darán, por favor, un comprendido si están observando en pantalla lo que les estoy mostrando. ¿Sí? ¿Estamos observando? Sí, genial. La introductoria de lo mismo que estamos estudiando acá es el que sabe, sabe. Entonces, el primerito que habla, entonces tiene prácticamente calificación en participación, pero hacer dos preguntas introductorias que están directamente relacionadas con lo que estamos estudiando y cada clase vamos a ir haciendo así para que todos puedan participar. El que sabe, sabe. Dice, en 15 segundos, en las células somáticas, ¿qué tipo de división celular ocurre? 15 segundos para contestar. Metafase, mitosis, meiosis o interfase. ¿No? Meiosis. Mitosis. Mitosis, dijo Valeria. Mitosis, la respuesta correcta es mitosis, no meiosis. No, meiosis. Mitosis, entonces, en las células somáticas, que son las células que tienen la información genética completa, generalmente se produce la división celular por mitosis. Y la mitosis, la característica fundamental es de que existe una reproducción o una distribución equitativa del número de cromosomas. Es decir, los cromosomas se autoduplican. Por lo tanto, entonces, las células somáticas, una de las características fundamentales que tienen es de que se multiplican por mitosis. Muy bien, Valeria. Perfecto. Voy a poner una segunda pregunta para el que sabe, sabe. Atentis, ¿ah? Atentis, segunda pregunta, para poder iniciar la clase, para poder romper el hielo e iniciar la clase. ¿Estamos hablando la pantalla? ¿Sí estamos hablando en pantalla? Ingeniero. Bueno, el que sabe, sabe. Tienen 15 segundos para contestar la siguiente pregunta y dice, en las células haploides, ¿qué tipo de división celular ocurre? ¿Metafase, mitosis, meiosis o interfase? ¿No? Interfase. Interfase, Kelvin. ¿Quién más? 2, 3, 4, 5. Meiosis. Meiosis dijo. ¿Quién dijo meiosis? Yo, ingeniero, Evelyn. Evelyn dijo meiosis. La respuesta correcta es la meiosis. Las células haploides son aquellas células que tienen la mitad de la información genética. Por favor, no se acostumbren a decir aquellas que tienen
Realmente, en el caso de las células somáticas que tienen, dice 2N cromosomas. No, no digan aquello. Porque hay células son tetraploides, y el tetraploide realmente tiene 4 juegos de cromosomas. El haploide tendría 2N. Entonces, no digamos que una célula somática tiene 2N cromosomas, sino que tiene la información genética completa. En cambio, las células haploides son aquellas que tienen la mitad de la información genética. Por lo tanto, si tienen la mitad de la información genética, en este tipo de células, que también las llamamos células gámicas, células sexuales, células reproductivas, ocurre el proceso de división que se conoce con el nombre de meiosis. Y la meiosis, el objetivo fundamental de la meiosis, es de que el número de cromosomas se reduce a la mitad. A ver, les consulto a todos. ¿Cuántos cromosomas tiene la especie humana? A ver, ¿cuántos cromosomas tiene la especie humana? 46. A ver, ¿cuántos cromosomas tiene la especie humana? 26, ingeniero. 23, ingeniero. ¿Cuántos tiene? 46. 23. 6 cromosomas. Tenemos 46 cromosomas. Es decir, si yo tengo una muestra de la mano, del pelo, de cualquier parte, voy a encontrar 46 cromosomas. Pero si yo tengo una muestra, qué sé yo, de las células sexuales, ¿cuántos cromosomas voy a tener en los espermatozoides y los óvulos? ¿Cuántos voy a tener? 23. 23, ¿no es cierto? Es decir, entonces, en los espermatozoides y en los óvulos se produce la división celular por meiosis, mediante la cual entonces se reduce el número de cromosomas a la mitad. Conclusión, las células somáticas son aquellas que tienen la información genética completa, no me digan 2N, completa. Y las células haploides son aquellas que tienen la mitad de la información genética. Karinita, para la próxima clase, anota otra reunión, otra pregunta ahí que va a ver. ¿Cuántos cromosomas tiene el pino? ¿Cuántos cromosomas tiene el eucalipto? ¿Y cuántos cromosomas tiene, pongamos, el ciprea? A ver, entonces, a ver, 3 por detal. ¿Me anotó, Karinita? Y hay algunas preguntas, ¿verdad? Un ratito hacemos un alto para revisar las preguntas. ¿Cuántos cromosomas tiene el eucalipto? ¿Cuántos cromosomas tiene el ciprés? ¿Cuántos cromosomas tiene el pino? A ver, y si quieren consultan de más pez del aliso, que sé, porque todas tienen cromosomas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me escuchó, Karinita? Sí, ingeniero, estaba anotando. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Hasta ahí las preguntas introductorias. Eso es para que puedan participar todos, por favor. Eso voy a hacer en la mayoría de las clases, así que estén atentos al asunto, ¿no? Bien, voy a poner algunas imágenes introductorias para poder dar inicio a la clase del día de hoy, que están relacionadas con la temática que yo voy a abordar el día de hoy. ¿Cuál es el objeto de las imágenes introductorias? De romper el hielo. Es decir, de preparar, predisponer al cerebro para podernos empoderar del conocimiento. Yo les había señalado a ustedes que como docente de la asignatura busco por todos los medios las mejores metodologías posibles, tratar de articular las mejores metodologías pedagógicas para que los estudiantes puedan empoderarse de los conocimientos y por ende de los resultados de aprendizaje. Entonces voy a poner algunas imágenes para que ustedes inmediatamente que vean la imagen, si ustedes ven esa imagen, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene de primera mano? ¿Cuál es la primera idea que se les viene si ustedes ven esta imagen? Entonces, para que puedan participar también los que no participaron en la primera instancia. Si ustedes ven esta imagen, ¿qué idea se les da? Las etapas de crecimiento de la planta. Terminación, muy bien. ¿Qué más? La etapa de crecimiento. Crecimiento, ¿qué más? ¿Qué más? Ciclo de vida. El ciclo de vida, muy bien, el ciclo de vida, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Fotosíntesis. Fotosíntesis puede ser, sí, puede ser, sí. Semillas, ¿no es cierto? Semillas. Puede ser otra idea que se me viene a la mente, por ejemplo, puede ser esta partecita de los cotiledones hacia abajo. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba? Ustedes siguieron fisiología, botánica, biología. ¿Cómo se llama de los cotiledones hacia abajo? Para el glosario. ¿Cómo se llama de los cotiledones hacia abajo? Epigia. La germinación epigia, ¿no sé. Esta germinación de aquí, ¿qué tipo de germinación será? A ver. ¿Qué tipo de germinación será que estamos observando? Hipogia. Porque se están quedando dentro, ¿no es cierto? Pero de los cotiledones hacia abajo, decimos que se encuentra el hipocotilo. Entonces, el hipocotilo es la parte de la plúvula que se forma de los cotiledones hacia abajo, para el glosario. Y de los cotiledones hacia arriba, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama de los cotiledones hacia arriba? ¿Cómo se llama? ¿Quién me dice? A ver.
forestales, sexto ciclo de la carrera de ingeniería forestal de los cotiledones. Esta partecita de aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Se llama epicotilo. Entonces, dos términos para el glosario. Hipocotilo, parte de la plúmula que se ubica bajo los cotiledones. Epicotilo, parte del tallo que se ubica sobre los cotiledones y viene a ser para los forestales el tallo verdadero. Es decir, el fuste de los árboles se origina del epicotilo, Lo repito, el hipocotilo es la parte de la plúmula que se origina de los cotiledones hacia abajo y el epicotilo es la parte del tallo que se forma de los cotiledones hacia arriba y viene a constituir el tallo verdadero. ¿Y si ven eso? ¿Qué idea les da? ¿Qué idea les da? A ver. Atentis. ¿Qué idea les da si ven aquello? ¿Si están ahí? ¿Es una propagación asexual? Propagación, Richard. Muy bien, Richard. Propagación asexual. ¿Qué más? ¿Qué otra idea les da? Hay cantidad de ideas para decirte acá. A ver. Estacas. Donación. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vegetativa. Vegetativa. Muy bien. Propagación vegetativa. ¿Qué otra idea se les da? Se les viene a la mente solo viendo esta imagen. ¿Qué más? A ver. Si ustedes ven esta raíz aquí, ¿cómo se llaman? ¿Qué tipo de raíz eran estas? ¿Se acuerdan que decíamos cuando un órgano se forma fuera de donde es habitual o peculiar formarse, se llama órgano? ¿Órgano? Adventicio. Adventicio. Muy bien, adventicio. Entonces podríamos decir en adventicio, estaca, agámica, clonal, vegetativa, ¿no es cierto? Es decir, estamos viendo una propagación, en este caso por estacas. Veamos una siguiente lámina. ¿Y si vemos aquello? Enraizamiento. Enraizamiento, más o menos. Cultivo in vitro. Muy bien. ¿Cómo se llaman las plantitas que estaban dentro del vídeo? Ya dijimos ayer. ¿Cómo se llamaban? Vitroplanta. Vitroplanta. César. Excelente, fabuloso, chicos. Felicitaciones. Muy bien. Entonces, hemos visto las dos caras de la moneda. Hemos visto imágenes in vivo, hemos visto imágenes in vitro. Entonces, decimos nosotros de que aprovechando la totipotencialidad de las células, las plantas se pueden propagar con diferentes métodos, en donde la micropropagación in vitro constituye una técnica alternativa de propagación de las plantas. Sobre eso voy a hablar entonces en la mañana de hoy. Voy a hablar sobre los métodos de propagación de las plantas, pero básicamente orientado a la multiplicación por cultivo de tejidos vegetales in vitro, y decíamos que la totipotencialidad, es decir, esta teoría totipotente. ¿Quién descubrió la teoría totipotente? A ver, ¿quién me dice quién descubrió la teoría totipotente? ¿Quién descubrió la teoría totipotente? A ver. ¿Quién me dice quién descubrió la teoría totipotente? A ver, recién vimos ayer, ¿verdad? ¿En qué año? En el año 1838 y 1839 por Matías, algo así, no me acuerdo el otro nombre. Perfecto, Evelyn. Fabuloso, extraordinario, felicitaciones. 1838, 1839. Dos alemanes, decíamos, un solo y un botánico, Matías Hermelin y Teodoro Schwann. Y ellos realmente establecieron o patentaron la teoría celular, que posteriormente decimos que hoy en día va a llamarse la teoría totipotente, pero que en ese momento quedó subyaciendo en el ambiente, quedó prácticamente en algo que todavía estaba por averiguarse, por investigarse, ¿no es cierto? ¿Y quién me dice cuáles eran los tres postulados de esa teoría celular? A ver, ¿quién me dice cuáles eran esos tres? Es decir, que la célula es la unidad de origen, también que es anatómica o estructural y también que era funcional o fisiológica. Extraordinario, mi estimada Sally. Felicitaciones, fabuloso, excelente. Decíamos que los tres postulados, primero, origen, ¿no es cierto? Toda célula proviene de otra célula. Segundo, anatómica, estructural. Las células realmente van estructurándose para formar tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas, los sistemas forman aparatos, y de esa manera se va formando entonces los individuos. Y el tercer postulado, que son funcional, es decir, son fisiológicas. Es decir, la célula por sí solita cumple con todas las funciones de un organismo superior. Nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, en la mañana de hoy voy a hablar sobre métodos de propagación in vivo y métodos de propagación in vitro. Muy bien. Vamos entonces a hablar
sobre métodos de propagación in vivo e in vitro. Y entonces vamos a dar un vistazo ya, vamos comenzando a aproximarnos ya a lo que tiene que ver el cultivo de tejidos vegetales. ¿Quién se acuerda cuál es el creador o cuál es el padre del cultivo de tejidos vegetales y en qué año empezó prácticamente el cultivo de tejidos vegetales? ¿Quién me dice? A ver. Recuerden que mis clases son muy interactivas, tienen que ir leyendo las clases, yo todo voy anotando, ¿verdad? Todos los que van interviniendo, a todos los voy anotando. A ver, ¿a quién atribuíamos, decíamos, en biotecnología, al padre de la biotecnología? Haberland. Haberland. Haberland, muy bien, ¿qué año? ¿Qué año? ¿Sí se acuerda? No me acuerdo. Bueno, Jenny, muy bien, Jenny. Entonces ella dijo Haberland en el año 1902, ¿no es cierto? Decíamos que Haberland prácticamente fue uno de los principales, diríamos que es el artífice, el padre de la biotecnología, porque prácticamente inició cultivando, es decir, él dijo, a ver, ¿qué pasa? Si externamente se producen las plantas, ¿por qué no podemos hacerlo dentro de un vidrio, no? Entonces, ¿qué hizo? Hizo prácticamente retraer lo que pasaba en vivo y ponerlo en el interior de un vidrio. Y por eso entonces decimos que Haberland en el año 1902 le podemos atribuir como el padre de la biotecnología. Es decir, buscó una técnica alternativa para la propagación de las plantas, porque sabemos claramente que las plantas se propagan ya sea por vía sexual o asexual. Vamos a ver qué características tiene la propagación sexual y la propagación asexual de las plantas. Primero partamos de la propagación sexual de las plantas. Generalmente decimos que la propagación sexual de las plantas, realmente decimos que es por semillas, ¿no? Es decir, cuando nosotros utilizamos semillas, decimos realmente que estamos haciendo propagación sexual de las plantas. Pero recuerden ustedes que la semilla es producto de una recombinación cromosómica. La semilla es la unión de dos células sexuales, es decir, de dos células haploides que ya habíamos en antes. ¿Cuáles son las células haploides generalmente que intervienen en el proceso de división celular de los seres humanos? Son el espermatozoide y el óvulo. En cambio, en las plantas, en los vegetales, las células sexuales que intervienen en la formación de la semilla es el anterozoide. El anterozoide es la célula sexual masculina y la oósfera es la célula sexual femenina. Para el glosario, entonces, anterozoide, célula sexual masculina de las plantas, oósfera, célula sexual femenina de las plantas. Pero estos anterozoides y esta oósfera no hay que confundir con el órgano sexual. Los anterozoides, generalmente, ¿dónde están? Están en el polen, que viene a ser el órgano, ¿no es cierto? En cambio, la oósfera están dentro de los óvulos de la semilla. Entonces, ¿cómo se produce la recombinación cromosómica? Ustedes saben realmente que ¿quién me dice qué diferencia existe entre polinización y fecundación? Dos términos para el glosario, a ver. ¿Qué es la polinización y qué es la fecundación? A ver, solo estamos recordando términos, ¿ah? Que ustedes digan, ¿qué es la polinización y qué es la fecundación? Porque dice que la semilla es producto de la recombinación cromosómica, es decir, es producto de la unión del anterozoide más la oósfera. ¿Qué es la polinización y qué es la fecundación? ¿Quiero escucharlos? ¿Qué es la polinización y qué es la fecundación? A ver. La polinización es el transporte del polen de una flor a otra, y la fecundación sería la unión del polen con los óvulos. Más o menos, bastante bien. Yo diría perfecto para lo que estamos estudiando. Muy bien. La polinización es el transporte del polen desde las anteras hasta el estigma de la flor. Eso es la polinización. Es decir, es el movimiento del polen que se puede dar por actividades antrópicas, por actividades naturales, por el viento, por el agua. Ese simple hecho decimos que es la polinización. Pero no hay que confundir con la fecundación. ¿Qué es la fecundación? La fecundación, en cambio, es cuando el grano de polen que está en el estigma, ha llegado del estambre, ha llegado realmente de la antera, ha llegado y se ubica en el estigma, el grano de polen comienza a bajar por el estilo del estigma. Y al ingresar al interior del ovario, ¿qué es lo que va llevando el polen? El polen va llevando esta célula, que es el anterozoide, ¿no? Al encontrarse o al ingresar al interior del ovario, va a encontrar la oósfera. Y al producirse la unión del anterozoide más la oósfera, se produce la fecundación. Entonces, la fecundación diremos que es la unión del anterozoide más la ósfera para formar ¿qué? Formamos el embrión. Y por eso decimos que el embrión generalmente es el rudimento o es la parte original de una semilla. Por lo tanto, entonces, con la propagación sexual, que es la propagación por semillas, hay una recombinación cromosómica.
Y al haber una recombinación cromosómica, cada uno de las células haploides va llevando su información genética. Y al llevar su información genética, entonces la descendencia es diferente. Y a eso realmente decimos que se forma una descendencia heterocigota. Heterocigota significa que van a tener un alelo diferente, porque generalmente ya existe una recombinación cromosómica. Esa es la característica fundamental que tiene la propagación sexual, y por eso es que cuando uno ve o siembra eucalipto, no sé, en el vivero, eucalipto saline, eucaliptus globulus, resulta ser que las plantitas salen de diferente color, porque cada una de estas células que forman la semilla tienen su propia información genética. ¿Qué es en cambio la propagación asexual? Técnicamente, cuando se trata de multiplicación asexual, es importante utilizar los términos adecuados. Cuando hablamos de propagación asexual, nos estamos refiriendo a multiplicación. Algunos obviamente no dicen que es una propagación, dicen que es una multiplicación, porque es prácticamente la reproducción matemática a través de partes vegetativas, que pueden ser estacas, pueden ser acoros, pero básicamente en la primera propagación, en la propagación sexual decíamos que están interviniendo células sexuales, el anterozoide y la ósfera. En cambio, en la propagación asexual están interviniendo células somáticas. Y decíamos que las células somáticas son aquellas que tienen la información genética completa. Es decir, no hay recombinación cromosómica. Si estamos hablando, por ejemplo, que el pino tenga 10 cromosomas, y si nosotros llevamos una estaquita de pino, el pino ya tiene la información genética. Y esa es la razón por la cual la descendencia va a ser idéntica al progenitor, y decimos que se trata de una propagación o una descendencia homocigota. Es decir, que tienen la misma forma o la misma contextura los alelos. Entonces, cuando estamos hablando de propagación asexual, técnicamente es mejor decir multiplicación. Multiplicación. Porque la multiplicación permite entonces la obtener descendencia homocigota. ¿Qué dicen ustedes? No sé si ustedes han conocido, por ejemplo, por acoros, el aguacate, por ejemplo. No sé si conocen el aguacate todos. ¿Conocen el aguacate? ¿Conocen el aguacate? Sí, señor. Injerto, qué sé yo. Normalmente el aguacate, ¿en qué tiempo carga el aguacate? Normalmente, ¿en qué tiempo cargará el aguacate? A ver. ¿Qué tiempo más o menos? A ver, los son del campo. A ver, ¿cuántos años le ponen a cargar un aguacate? Normalmente. A ver. Eso 4 años. Más, ¿no es cierto? Si quiere unos 10 años de aguacate en cargar, ¿no es cierto? Por injerto, ¿qué cantidad se demorará? 2, 3 años, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el injerto lleva una célula somática. Es decir, la varita que está utilizando como el injerto y que lo pone en el patrón es una célula somática, que incluso ya posiblemente estaba cerca de florecer. No sé si ustedes han visto en los viveros, uno compra una plantita de aguacate, y resulta ser que esa varetita ya tiene flor. Es decir, estaba dotada de células somáticas, ¿no? La semana anterior, la ingeniera Margarita, que trabaja conmigo aquí, me obsequiaba 3 aguacates que alguna vez una ingeniera nos regaló, unas plantitas injertos. Miren, creo que ha pasado unos 3 o 4 años y ya las plantas están cargando. Pero la pregunta que les quiero hacer a ustedes, y si yo tengo una semilla de ese aguacate injerto, y la vuelvo a sembrar, ¿esa semilla volverá a cargar a los 3 años? ¿Qué dicen ustedes? No, ingeniero, porque ya es nuevo. Excelente. Es decir, esa semilla fue producto ya de una recombinación cromosómica. Eso es importantísimo saber. Muy bien, a mí siempre me gusta establecer algún parangón, algunas analogías, algunas diferencias entre lo que es la propagación vegetativa, sexual y asexual. Veamos entonces algunas diferencias, algunas similitudes, algunas analogías. Vamos a establecer un parangón entre lo que es la propagación sexual y la propagación asexual. La sexual, semillas, multiplicación, partes vegetativas. Células sexuales, células somáticas. Meiosis, mitosis. In vivo, las dos son in vivo. Se pueden hacer en un invernadero, en un vivero, o qué sé yo, en un ombráculo. En la propagación sexual hay recombinación cromosómica, es decir, se une el anterozoide y la ósfera. En la multiplicación asexual no hay recombinación cromosómica. Ya las células son somáticas. Y al ser somáticas ya tienen la información genética completa. Por lo tanto, para hacer propagación sexual, yo necesito tener mayor cantidad de semillas. Posiblemente por la multiplicación asexual, necesite tener menor cantidad de material vegetativo. Necesito tener mayor tiempo para la cosecha, ¿no? El aguacate puede ser 6 a 10 años de manera natural, menor tiempo para la cosecha si es un injerto, que sea 3, 4 años.
voy a tener un menor número de cosechas frente al otro que va a tener un mayor número de cosechas, ¿no? Es decir, el aguacate si dura 6 años, posiblemente yo el injerto tenga ya 2 cosechas y el otro recién voy a tener una, ¿no? Menor productividad, entonces, el otro tiene mayor productividad, es decir, existe mayor posibilidad de tener mayor número de cosechas, ¿no? En el caso de la propagación sexual, pasa por todos los estadios de desarrollo, es decir, nace, crece, se desarrolla y muere. En cambio, la multiplicación se acortan los estadios de desarrollo. Ya la vareta posiblemente ya está formada, ya ha florecido, ya tiene incluso células maduras, entonces se acortan los estadios del desarrollo. En la propagación sexual existen mayores costos de producción. Posiblemente el costo de producción o la multiplicación asexual sea menor. El ciclo vegetativo es mayor. Si nace, crece, se reproduce y muere, pasa por las 3 etapas que decíamos que pasan los seres vivos y las plantas, ¿no? Es decir, la etapa juvenil, la etapa de la madurez y la etapa de la senectud o la etapa de la vejez. En cambio, por la multiplicación vegetativa, se acorta el ciclo vegetativo. En el caso de la propagación sexual, tiene órganos verdaderos. En el caso de la propagación asexual, tiene órganos adventicios. Porque decíamos que un órgano adventicio es aquel que se forma de un lugar donde no es habitual formarse. Normalmente la raíz, ¿de dónde se forma? A ver, normalmente la raíz, el órgano verdadero, la raíz, ¿de dónde se forma? A ver, ¿de dónde se forma la raíz? A ver, ayúdenme, ¿de dónde se forma la raíz? ¿La raíz de dónde se forma? A ver. Nadie. La raíz se forma de la radícula del embrión, ¿no? En cambio, las raíces adventistas formándose de la base de una estaca, ¿no? Decimos que son raíces adventicias. En la propagación sexual, entonces, hay una menor tasa de multiplicación. En la madurez sexual hay mayor tasa de multiplicación, voy a tener mayor número de aguacates. Se conserva el patrón de crecimiento en las dos, es decir, si yo siembro una plantita, pues voy a obtener una plantita. En el primer caso, en la descendencia, en la propagación sexual hay una descendencia heterocigota y en la multiplicación asexual hay una descendencia homocigota que hayamos conversado anteriormente. Entonces, esas particularidades tiene la propagación sexual y asexual. Pero conclusión, tanto la sexual como asexual la hacemos in vivo. Es decir, en condiciones controladas o más o menos controladas, que puede ser en el campo, en el vivero, en un umbráculo o en un, qué sé yo, un lugar que es un cobertizo que de alguna manera puedo controlar cierto tipo de factores ambientales. Vamos ahora sí las características del cultivo de tejidos vegetales in vitro. Y vamos primero, a mí siempre me gusta realmente que mis estudiantes no se aprendan definiciones. A mí no me interesa que mis estudiantes se aprendan conceptos. Me interesa que los aprendan a construir a los conceptos. Y vamos a construir realmente una definición de lo que podría ser el cultivo de tejidos vegetales in vitro. Vamos a dar los elementos para poder construir la definición del cultivo de tejidos vegetales in vitro. Decíamos que Haberland en el año 1902 dijo, ¿por qué no hacer en el interior del vidrio, en el interior de un Erlenmeyer, de un tubo de ensayo, en condiciones controladas, ¿por qué no podemos sembrar una planta? Y entonces él comparó más o menos lo que pasaba in vivo y lo que pasaba in vitro. Entonces, in vivo, ¿dónde crece la planta? En el suelo. Entonces dijo él, proporcionémosle un medio nutritivo. Y ese medio nutritivo generalmente es un medio de cultivo. En condiciones in vivo nace, qué sé yo, en condiciones ambientales, sin ningún tipo de control. En cambio, acá nace en condiciones estériles, es decir, en condiciones de asepsia. Y como es totipotente la célula, yo puedo utilizar cualquier parte de tejido. Porque desde el punto de vista biológico, cualquier parte de célula podría estar en la capacidad de generar un individuo completo. Y a ese inóculo que se utiliza para poder sembrar en el interior de un vidrio se conoce con el nombre de explante, para el glosario. Explante es un fragmento de tejido que se utiliza para la inoculación in vitro. Explante es un fragmento de tejido que se utiliza para la inoculación in vitro. Entonces, definamos lo que puede ser el cultivo de tejidos vegetales, ¿no es cierto? Podríamos decir que es el cultivo que se realiza en condiciones controladas en el interior de un vidrio. Podríamos decir, ¿no es cierto? Otra, deberíamos decir que el cultivo de tejidos vegetales es la propagación de explantes en un medio de cultivo en condiciones de asepsia. Es decir, estoy dando diferentes elementos para construir la definición. Pero ¿cuál es lo claro? Primero, el medio nutritivo. Segundo, la asepsia. Y tercero, el explante. Y con esos 3 elementos podemos construir entonces una definición de lo que es el cultivo de tejidos vegetales.
Lo sine qua non es la asepsia. Es decir, la asepsia es limpieza. Es decir, exento de plagas, de enfermedades, de microorganismos, de hongos, de bacterias. Entonces, el cultivo de tejidos vegetales, la característica fundamental son las condiciones de asepsia. ¿Cuáles son las características del cultivo de tejidos vegetales in vitro? Algunas características son particulares. Generalmente ocurre a microescala, es decir, ocurre en espacios reducidos, en superficies relativamente pequeños, en el interior de un vidrio. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí callos, por ejemplo, de orquídeas que tienen mucho tiempo. Desde el tiempo que yo les contaba que fui a Machala, hay mucha cantidad de material vegetal, es decir, en un espacio pequeño, claramente se pueden tener una gran cantidad de plántulas. Pero eso tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, un contra es de que se puede generar la biopiratería, para el glosario. Biopiratería es el transporte ilegal de tejidos vegetales. Biopiratería, transporte ilegal de tejidos vegetales. Pero primero, qué sé yo, una persona puede ser que en un tubito de ensayo se lleve un callo, pero se está llevando una cantidad de plántulas, es decir, a través de la biopiratería, porque una característica fundamental que tiene es que se puede producir el cultivo de tejidos vegetales a microescala. Segunda característica fundamental, se optimizan las condiciones ambientales, es decir, en lo que tiene que ver a los factores físicos, por ejemplo, temperatura, humedad, qué sé yo, luz, es decir, se puede optimizar esos factores ambientales, se puede controlar los factores ambientales, lo que normalmente in vivo no se puede hacer. En este momento puedo decir, por ejemplo, no puedo controlar la temperatura, no puedo controlar la humedad, no puedo controlar, qué sé yo, la luz, no puedo decir al sol en este momento, ocúltese, o sea, no, en el laboratorio sí puedo hacer, puedo optimizar entonces los factores ambientales, pero también puedo controlar los factores nutricionales. Es decir, básicamente yo puedo realmente dotar, o puedo, qué sé yo, añadir en mayor o menor cantidad, qué sé yo, macro o micronutrientes. Y también puedo controlar las condiciones hormonales. En función de aquello, básicamente yo puedo hacer en cultivo de tejidos vegetales dos grandes procesos fisiológicos. Yo puedo inducir o puedo inhibir, para el glosario, inducir, promover crecimiento, acelerar el crecimiento. Inhibir, retardar el crecimiento, retardar un fenómeno. Es decir, yo puedo, por ejemplo, qué sé yo, inducir la formación de raíces adventicias en un explante. Es decir, puedo permitir realmente, a través de la adición de hormonas de crecimiento, yo puedo permitir que se formen raíces. O puedo, qué sé yo, impedir que se forme el crecimiento y se forme una masa amorfa de células indiferenciadas y que se forme un callo. Es decir, estoy inhibiendo el crecimiento. Es decir, esta característica fundamental que tiene el cultivo de tejidos vegetales es imposible hacerlo en vivo. Es decir, yo puedo inducir o puedo inhibir un proceso en función de las condiciones nutricionales y hormonales que tiene el medio de cultivo. Se excluyen los microorganismos. Decía usted, una característica sine qua non del cultivo de tejidos vegetales es de que se producen condiciones de asepsia. Es decir, libre de microorganismos. Por eso un poco los que de una u otra manera trabajamos en biotecnología, no nos llevamos bien con los fitopatólogos o los entomólogos, que en cambio trabajan con bacterias, con virus, en el caso de los entomólogos que trabajan con insectos, con nemátodos. Para ellos lo primogénito, lo importante, lo principal es cultivar hongos, bacterias, virus. Para el caso de los fitopatólogos, los entomólogos, que son insectos, nemátodos, nosotros somos enemigos de los microorganismos. Porque una de las características fundamentales es de que se tienen que excluir los microorganismos para dar condiciones de asepsia. Pero esto es una cuestión fundamental. Esto no se puede hacer ya en vivo. Se puede conservar o se puede alterar el patrón de crecimiento del explante. Es decir, ¿cuándo conservamos? Yo conservo cuando veo el mismo crecimiento in vivo. Y puedo alterar cuando cambio diametralmente el crecimiento del explante. El explante lo puedo inducir para que forme un callo. Decíamos que un callo es una masa amorfa de células indiferenciadas. Y en función de ese callo, yo puedo tener un órgano de nuevo, para el glosario. De nuevo quiere decir de nuevo. Es decir, puedo inducir que ese callo, que es una masa amorfa de células indiferenciadas, comience nuevamente a formar órganos de nuevo. Otra característica. Otra característica, generalmente los tejidos, como están inoculados in vitro, los explantes, que puede ser un pedazo de una raíz, un pedazo de una hoja, un embrión, un grano de polen, etcétera, etcétera, yo lo puedo manipular como un microorganismo. Y a ese tejido yo lo puedo inducir o lo puedo inhibir un crecimiento.
Y finalmente la sexta característica es de que decimos que es in vitro porque literalmente se produce en el interior de un vidrio. Es decir, para poder generar condiciones controladas necesitamos que el cultivo in vitro se haga en el interior de un vidrio. Esas son las 6 características que diferencian al cultivo de tejidos in vitro como una técnica alternativa de propagación frente al cultivo frente a la propagación in vivo o en condiciones naturales. ¿Cómo se puede producir el cultivo de tejidos? Es decir, ¿cuáles son las modalidades del cultivo de tejidos vegetales? ¿Cuál es la fuente de explante? En función de la fuente de explante, básicamente se pueden establecer 2 grandes vías para poder dar origen al cultivo de tejidos vegetales. Es decir, así como decimos, por ejemplo, a ver, dice, el pino se produce solo por semillas, pero por decir algo, el sauce se produce por partes vegetativas. Es decir, de acuerdo a la parte vegetativa que se utilice, de acuerdo a la fuente de explante, pueden haber diferentes modalidades del cultivo de tejidos vegetales. Se pueden hacer cultivos de embriones, ¿no? Se ven los embriones que realmente decíamos que ya son, de alguna manera, la planta en miniatura. Es decir, puedo utilizar yo embriones inmaduros, por ejemplo, como fuente de explante para iniciar el cultivo de tejidos vegetales. Puedo utilizar también semillas. Puedo sembrar en el interior de un tubo de ensayo, por ejemplo, semillas de pino, eucalipto, ciprés. Por ejemplo, en el caso del proyecto Cinchona, del cual yo soy el director, trabajamos con semillas de cinchona. Pero básicamente vamos a explicar cuál es el objetivo de la semilla. Pero si yo realmente también puedo trabajar con partes más pequeñas, los meristemos. Básicamente las plantas, el crecimiento en longitud y el crecimiento en espesor de las plantas es debido a los meristemos primarios y los meristemos secundarios. ¿Qué tipo de crecimiento originan los meristemos primarios? A ver, ¿qué tipo de crecimiento originan los meristemos primarios y los meristemos secundarios? A ver, acuérdense. En altura, en los primarios y los secundarios en grosor. Extraordinario, fabuloso, felicitaciones. Los meristemos primarios que están ubicados en las partes apicales, ¿no es cierto?, tanto del tallo, de las ramas y de las raíces, originan el crecimiento en longitud, el crecimiento en altura, como bien lo señala Kelvin. Y en cambio, el crecimiento en espesor lo originan los meristemos secundarios. ¿Y dónde se ubican los meristemos secundarios? Bueno, ¿quién se acuerda de dónde se ubican los meristemos secundarios? Decíamos que los primarios se ubican en las apis de la raíz, del tallo, de las ramas. ¿Dónde se ubican en cambio los meristemos secundarios? Y son los que dan espesor, grosor, es decir, los que incrementan el DAP y el CAP para los forestales, ¿no? ¿Dónde se ubican en cambio los meristemos secundarios? En el tallo. En el tallo. ¿En qué parte del tallo? En el cambio, ¿no? En el cambio. Voy a explicar más adelante en otra clase la importancia que tiene el cambio. Es decir, si yo utilizo esta vía como fuente de explante, embriones, semillas o meristemos, yo tengo que esperar 2 respuestas. Por un lado, o conservar el patrón de crecimiento, es decir, yo siembro la semillita y va a ser una planta adulta, ¿no? Pero ahí no radica el objetivo, ¿no? Saldría muy caro darme el lujo de sembrar en el interior de un vidrio una semillita para que dé una planta. Para eso mejor lo hago directamente en el campo, no tendría objeto. Eso realmente es cuando se conserva el patrón de crecimiento. Pero la segunda y la justificación más importante es decir, cuando se altera el patrón de crecimiento. Es decir, en función de esa semillita o en función de esa plantita, yo a su vez puedo subdividirla y puedo multiplicarla y formar un callo. En el momento que yo estoy formando un callo, estoy alterando el patrón de crecimiento. Repito, cuando conservo el patrón de crecimiento, siembro una semillita y va a germinar una plantita completa. No ha pasado absolutamente nada de lo que normalmente pasa en vivo. Pero si yo de esa semilla que germinó, a su vez la disecciono a la plantita de cinchona y la multiplico nuevamente y formo un callo, estoy alterando el patrón de crecimiento. Es decir, cuando se forma un callo a partir de un explante, a partir de un tejido, estamos hablando de que estamos alterando el patrón de crecimiento. Entonces, por embriones, semillas o meristemos, hay 2 vías. Se puede conservar el patrón de crecimiento o se puede alterar el patrón de crecimiento. Pero también se puede utilizar como fuentes de explante células en suspensión, protoplastos o anteras y polen, ¿no? ¿Qué son los protoplastos? ¿Quién se acuerda que era un protoplasto? A ver, ¿qué era el protoplasto? ¿Qué era un protoplasto? ¿Quién se acuerda qué era un protoplasto? A ver, un protoplasto. ¿Qué diferencia había entre un protoplasto y un paraplasma? A ver. Se acuerdan que todo lo que yo vengo y lo voy revisando, ¿verdad? Por mi clase son muy interactivas. Desde la próxima clase ya voy a nombrar a... La paraplasma es la parte muerta de la célula y el protoplasma la parte viva. Extraordinario, mi estimada Shen. Fabuloso. Felicitaciones.
El paraplasma, la parte ergástica, la parte muerta de la célula que observó Robert Hooke en 1665 y que observó la pared celular en el corcho, ¿no es cierto? En cambio, el protoplasto es la parte viva, la parte fundamental, que está formada por el citoplasma y el núcleo. Entonces, como fuente de planta podemos utilizar células en suspensión, protoplastos, y podemos utilizar anteras y polen. Anteras y polen. Pero cuando yo utilizo estos tres tipos de desplantes, solo me queda una vía. Yo solo puedo alterar el patrón de crecimiento. Es decir, no puedo conservar el patrón de crecimiento. Imposible. ¿No? Imagínense que yo soy un protoplasto y me sale una planta completa. Imposible. Oye, imagínense que yo siempre una antera o un granito de polen me sale una planta completa. No. La única vía es induciendo para poder alterar el patrón de crecimiento. Es decir, para poder formar un callo o una masa amorfa de células indiferenciadas, ¿no? Pregunta, a ver, pregunta. Pregunta para la próxima clase. A ver, otra pregunta queda ahí, Carita mandará. Si yo siembro una antera o un polen, ¿la planta será fértil o infértil y por qué? Repito, si yo siembro en un medio de cultivo una antera o un polen, ¿la planta será fértil o infértil y por qué? ¿Sí me anotó, Karinita? ¿Karinita? ¿Karinita? No, es que, ingeniero, estoy anotando. Si yo siembro un medio de... Si siembro una antera o un polen en un medio de cultivo, ¿no? ¿La planta es fértil o infértil y por qué? ¿Estamos? ¿Sí me notó, Karinita? Sí, ingeniero. Un rato, ¿verdad? Revisamos todas esas preguntas. No se olvidarán, tenerlas en el disco duro nomás, ¿no? Entonces, cuando utilizamos células de suspensión, protoplastos, anteras o polen, el único mecanismo que nos queda es alterar el patrón de crecimiento. Es decir, formar callos. Unas calloquémicas, ¿no? Y decíamos que un callo es una masa amorfa de células indiferenciadas. ¿Cuáles son los tipos de cultivo de tejidos vegetales in vitro, verdad? De Bossard en el año 1977, él dijo que el cultivo de tejidos vegetales podría realmente definirse en tres grandes grupos. Miren, si ustedes revisan literatura, hablan de muchísimas cantidades de tipos de cultivo de tejidos vegetales. Sin embargo, de Bossard es el que a mí más me gusta y el que más se aproxima a lo que generalmente se presenta en un laboratorio. Según de Bossard, dice que el cultivo de tejidos vegetales se puede dividir en tres grandes grupos. Primero, el cultivo de tejidos organizado. ¿A qué le llama de Bossard el cultivo de tejidos organizado? Él dice que el cultivo de tejidos organizado es cuando se utiliza el órgano intacto, el órgano completo. Es decir, cuando yo utilizo una semilla, cuando utilizo un meristemo, cuando utilizo un embrión, estoy haciendo cultivo de tejidos organizado. Y de ese explante yo puedo esperar dos respuestas. O puedo conservar el patrón de crecimiento o puedo alterar el patrón de crecimiento. Cuando conservo el patrón de crecimiento, siembro una semillita y va a dar una planta completa. Cuando yo altero el crecimiento, siembro una semillita y puedo inducir la formación de un callo. Es decir, el cultivo de tejidos organizado también se llama cultivo de órganos. Es decir, utilizamos el órgano completo, el órgano intacto. Es decir, cuando ustedes, por ejemplo, que se yo hagan un trabajo de investigación a nivel de laboratorio y están sembrando semillas, están haciendo cultivo de órganos, cultivo de tejido organizado. Segundo tipo de cultivo de tejidos no organizados. Es decir, aquel que partimos de un explante, que puede ser un pedazo de una hojita, un pedazo de una raíz, que puede ser un pedazo de polen, etcétera, etcétera, pero nos queda un solo camino, solo alterar el patrón de crecimiento. Imagínense que yo ponga en un frasco, en un tubo de ensayo, un pedacito de pedúnculo de la hoja, no esperar que salga una planta completa, ¿no? Yo puedo alterar el patrón de crecimiento y puedo dar lugar a la formación de un callo. Entonces, el segundo tipo de cultivo de tejidos, según de Bossard, es el cultivo de tejidos no organizados. Es decir, partimos de un explante y solo existe una sola vía, un solo camino, alterar el patrón de crecimiento para dar lugar a la formación de un callo. Y el tercer tipo de cultivo, según de Bossard, en cambio es el cultivo de tejidos no organizado. Me parece un trabalenguas, ¿no? No organizado. Este es un cultivo de tejidos un poco intermedio, que se parte de un callo, es decir, se parte de una masa amorfa de células indiferenciadas, y si ese callo lo cultivamos en un medio de cultivo y realmente le damos la cantidad de hormonas necesarias, podemos llegar a desdiferenciar el callo y poder tener un órgano de novo, es decir, un órgano de nuevo. Es decir, partimos de un callo que es una masa amorfa de células indiferenciadas para tener órganos de nuevo.
Y esto claramente es el principio en el que se mueve, por ejemplo, el mejoramiento genético y también la micropropagación. Entonces, en el tercer caso, partimos entonces de un callo para desdiferenciarlo y poder tener brotes de nuevo, y entonces decimos, según De Poser, que este es un cultivo no organizado. ¿Qué características tiene la propagación in vivo e in vitro de la planta? Vamos a ir haciendo asimismo algunas analogías, algunas diferencias. Vamos a hacer un parangón entre la propagación in vivo e in vitro y vamos a ver las ventajas comparativas que tiene la propagación in vitro y que definitivamente pues in vivo ya no se puede hacer. Vamos a partir de algunas de ellas, ¿no es cierto? La propagación in vivo realmente es aquella que se hace de manera natural. Es decir, es la propagación tradicional, aquella que se hace en condiciones naturales de campo abierto, en un vivero, en un invernadero, en un bráculo, en donde básicamente se tienen condiciones más o menos controladas. Cuando eso se hace en condiciones más o menos controladas, que puede ser en el campo abierto, en el vivero, en un invernadero o en un bráculo, decimos que son condiciones sépticas. Entonces, para el glosario, séptico, aquel que se hace en condiciones más o menos controladas. Entonces, la propagación in vivo se hace en condiciones sépticas, lo que se hace en el vivero, lo que se hace en el vivero. ¿Sí? Sí, disculpe que le interrumpe. Sí podría explicar un poquito. O sea, es que no le entendí muy bien sobre el cultivo de tejidos organizados y no organizados. Perfecto, muy bien, Sally, muy bien. Regresamos atrás. Entonces, el cultivo de tejidos no organizado, ¿no? Ese es Sally, ¿no? ¿Sally? ¿Sally? Sí. Decíamos que el tejido no organizado es un cultivo intermedio, que parte de un callo. Y un callo es una masa amorfa de células sin diferenciar. Es decir, no tiene forma. Es un poco de células, en donde potencialmente cada célula va a dar origen a un órgano completo. Entonces, si yo ese callo lo coloco en medio de cultivo y a través de la manipulación, de la inducción con hormonas, llego a obtener brotes de nuevo, yo estoy desdiferenciando ese callo. Es decir, ese callo que era una masa amorfa de células indiferenciadas me va a permitir ahora obtener brotes de nuevo. Es decir, estoy pasando de un cultivo no organizado a tener un cultivo organizado. ¿Estamos ahí? Entonces, ingeniero, aquí no se altera ni se conserva el patrón de crecimiento. Aquí yo solo estoy, en este caso, no puedo realmente yo ya conservar el patrón de crecimiento. Es decir, aquí prácticamente, necesariamente, tengo que inducir, tengo que utilizar reguladores de crecimiento para poder cambiar ese callo. Es decir, para que ese callo cambie de ser una estructura indiferenciada y volverse una estructura diferenciada. ¿Estamos, Sally? Sí, ingeniero. Muy bien. Yo decía que estábamos diciendo que séptico en condiciones más o menos controladas y la propagación in vivo son en condiciones sépticas. Pondrán entonces para el glosario. En cambio, la propagación in vivo está influenciada por los factores bióticos y abióticos. Yo no puedo controlar la luz, no puedo controlar la temperatura, la luminosidad, la intensidad lumínica, la lluvia, no puedo conservar, no puedo manejar aquello. En un invernadero se puede controlar más o menos, ¿no? Es decir, la planta está expuesta a factores bióticos. Por ejemplo, estoy expuesta, si yo estoy haciendo hierba o estoy haciendo, algún cultivo, generalmente, no sé, puedo lastimar, por ejemplo, una planta y le pueden ingresar microorganismos, le pueden ingresar hongos, bacterias, virus, etcétera, etcétera. Y los factores abióticos, aquellos que tienen que ver con la cuestión de factores ambientales, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra característica que tiene la propagación in vivo. Pero la otra característica fundamental es de que solo me permite conservar el patrón de crecimiento de la planta. Es decir, yo no puedo alterar el patrón de crecimiento. Si yo siembro una semillita de pino, va a salir una plantita de pino. Si yo siembro una semillita de eucalipto, va a salir una plantita de eucalipto. Si yo siembro una estaca de pino o una estaca, no sé, de porotillo, va a salir una plantita de porotillo. Es decir, la propagación in vivo solo me permite conservar el patrón de crecimiento. En cambio, la propagación in vitro, pues yo decía Haberland, que es una técnica alternativa. Y esta técnica alternativa de propagación de las plantas, la característica fundamental es de que se hace bajo condiciones controladas. Es decir, se hace en el interior de un laboratorio y la condición sine qua non es de que tiene que hacerse en condiciones de asepsia. Es decir, hay la posibilidad de poder controlar tanto los factores ambientales como los factores nutricionales. Es decir, acá yo sí puedo controlar la temperatura, la humedad relativa, la intensidad lumínica, el fotoperiodo,
puedo controlar los macronutrientes, los micronutrientes, los compuestos orgánicos. Esa es una característica particular que tiene el cultivo de tejidos vegetales. Por eso decimos entonces que es una técnica alternativa. Pero básicamente la condición sine qua non es de que se hace en condiciones de asepsia. Además, otra característica fundamental del cultivo de tejidos vegetales es de que permite o se puede conservar el patrón de crecimiento o se puede alterar el patrón de crecimiento. Si yo conservo el patrón de crecimiento, siembro una semillita de cinchona y pin, me da una plantita de cinchona. Estoy conservando el patrón de crecimiento. Pero si a esa plantita la disecciono, es decir, hago pedacitos pequeños de raíz, de tallo, de hoja, y a su vez la siembro en un medio de cultivo, yo puedo alterar el patrón de crecimiento y puedo llegar a formar un callo. Por lo tanto, entonces, una de las características, diría, más importantes que tiene el cultivo de tejidos vegetales es de que yo puedo inducir un proceso fisiológico, es decir, puedo acelerar un proceso fisiológico o puedo inhibir un proceso fisiológico. Por ejemplo, puedo acelerar la formación de raíces, puedo acelerar la formación de brotes, ¿no? Estoy preparando yo una ponencia para el mes de diciembre, que va a haber una presentación en la universidad sobre, por ejemplo, qué sé yo, inducción, no sé, de callos, por decir algo. Pero puedo inhibir un proceso también. Yo puedo inhibir, qué sé yo, que forme raíces y que en vez de raíces me forme callo, ¿no? Yo, por ejemplo, alguna oportunidad, me acuerdo, aquí en el laboratorio, en el proyecto Cinchona, una compañera del proyecto había sembrado unas semillitas de cinchona en un medio de cultivo que le había sobrado a una tesista y estaba trabajando en callos de cinchona. Y yo llegaba al laboratorio antes de la pandemia, había sembrado una semillita en un frasco, ¿no? Y me dice, ingeniero, venga para que vea, dice, no germinó la semilla de cinchona. Se hizo una masa amorfa, ¿no? Y entonces fuimos y la semilla, en vez de germinar, había formado una masa amorfa de células indiferenciadas y era un callo. ¿Por qué? Porque estaba en presencia de un medio de cultivo que permitía inhibir la germinación, pero estaba induciendo la formación, en este caso, de un callo. Esa es una de las características, yo diría, más importantes que tiene el cultivo de tejidos vegetales, que usted puede inducir un proceso o puede inhibir un proceso. Es decir, maneja al tejido a su antojo. Lo maneja el tejido prácticamente como microorganismos, como si fuera una bacteria, un hongo, un virus, para poder realmente dar el patrón de crecimiento que ustedes tienen. Por lo tanto, veamos un parangón, así una analogía, una diferencia entre lo que es la propagación in vivo y lo que es la propagación in vitro. En la propagación in vivo, decimos, se llaman semillas, material vegetal, igual acá se pueden utilizar semillas, material vegetal, tanto in vivo como in vitro, puede utilizar vivo material vegetal. Llamamos material de propagación in vitro le llamamos explantes. Decíamos que el explante es un fragmento de tejido que se utiliza para inocular in vitro. El explante puede ser un pedazo de una hoja, puede ser un embrión, puede ser un meristemo, puede ser un callo, puede ser una semilla, etcétera, etcétera. Hacemos en el campo, en el invernadero, acá lo hacemos en el laboratorio, y como hacemos en el interior de un vidrio, decimos que es in vitro. Generalmente in vivo hacemos en condiciones sépticas, en in vitro hacemos en condiciones asépticas. In vivo se utiliza suelo-sustrato, es decir, afuera, en condiciones naturales. En cambio acá, el suelo o el sustrato viene a ser el medio de cultivo para el explante. Es decir, por eso siempre digo que el suelo es el medio de cultivo para el explante. Es decir, lo que normalmente en el campo la planta necesita macro y micronutrientes, acá el medio de cultivo le suplementa esos elementos nutritivos. La desinfección es opcional de las semillas o de las estacas. Acá la desinfección es obligatoria. Es una condición sine qua non para poder generar asepsia. Se hace en condiciones naturales, acá en cambio en el laboratorio, se hace en condiciones estrictamente controladas. En el campo la siembra de semillas, la siembra de estacas se llama siembra o plantación, acá se llama inoculación, para el rosario. Inocular entonces consiste en colocar un explante en contacto con el medio de cultivo en condiciones de asepsia. Colocar un explante en contacto con el medio de cultivo en condiciones de asepsia. In vivo hay menor tasa de multiplicación, en cambio in vitro hay mayor tasa de multiplicación. Yo incluso, qué sé yo, puedo tener de una vitroplanta, puedo tener una cantidad de plántulas si yo la disecciono, ¿no? Desde el punto de vista técnico, incluso se aconseja hacer hasta 6 subcultivos. Es decir, puedo volver a subcultivar el material vegetal hasta 6 veces. No se recomienda más de 6 veces porque pueden haber degeneraciones genéticas. Yo necesito todo un campo de cultivo, necesito un mayor espaciamiento, una mayor área. Acá en un espacio muy pequeño puedo tener una gran cantidad de material vegetal. Y por eso decía que se facilita muchas veces para hacer biopiratería. Se hace en condiciones sépticas in vitro se hace en condiciones asépticas porque se trabaja ya con vitroplantas. Y las vitroplantas son plantas que crecen en el interior del vidrio y que son plantas ya asépticas.
Solo puede conservarse el patrón de crecimiento, ¿no? In vivo. In vitro se puede conservar el patrón de crecimiento o se puede alterar el patrón de crecimiento. Se necesita más tiempo para la mejora genética, claro, porque la planta pasa por todos los ciclos vitales. En cambio, acá se gana tiempo en la mejora genética. Y aquí hay algunas cosas que ya no se puede hacer in vivo. Es decir, prácticamente ya se vuelve impotente el cultivo in vivo. Por ejemplo, se puede inducir o inhibir, ya no se puede hacer in vivo. Se puede hacer in vitro, inducir un proceso, se puede acelerar un proceso, se puede inhibir un proceso, se puede retardar un proceso. Eso ya solo es posible in vitro. Siempre yo utilizo los meristemos siempre son microscópicos, ¿verdad? Son los puntos de crecimiento del vegetal. Y a veces cuando una planta está muy contaminada, son las únicas partes que se escapan al ataque de microorganismos. Entonces, si yo por ejemplo, utilizo meristemos, yo puedo salvar el material vegetal y de esa manera evitar, por ejemplo, el ataque de virus. Yo puedo llegar a tener, en función de callos, ese callo, induzco, qué sé yo, la formación de brotes de nuevo, es decir, para tener brotes de nuevo. Eso ya en vivo no puedo hacerlo. La propagación de plantas que están en peligro de extinción, por ejemplo, el caso de cinchona, es una especie que nosotros realmente la trabajamos acá en el laboratorio, es una especie pues emblemática para la hoja, pero que es muy difícil de propagar, ¿no? Entonces podemos hacerlo realmente por cultivo de tejidos vegetales. La propagación es mucho más rápida, más segura, por ejemplo, en especies comerciales, por ejemplo, en banano, ¿verdad? En banano, qué sé yo, de un meristemo caulinar. El banano tiene meristemo caulinar. Meristemo caulinar es aquel que se encuentra en el interior del suelo, ¿no? Ese es un meristemo caulinar. Pongan en el glosario. Meristemo caulinar, meristemo que se encuentra bajo el suelo, ¿no? Y generalmente el caso del banano. En el caso del banano, porque se seleccionan meristemos caulinares y en función de sus meristemos caulinares se pueden llegar a tener mayor cantidad de plántulas de banano en función de la unidad de superficie que estemos utilizando. Mayor número de plantas por unidad de superficie, no, por ejemplo, que sea nosotros en el interior de los frascos podemos tener una inmensa cantidad de plántulas de cinchona y a su vez cinchona volverlas a multiplicar. Por ejemplo, en el caso de plantas medicinales, ¿verdad? Se puede propagar de manera masiva en espacios reducidos. Se puede llegar a tener híbridos somáticos. Híbridos somáticos. Esta queda como pregunta, ¿qué diferencia habrá entre un híbrido sexual y un híbrido somático? A ver, híbrido somático. Carinita, ¿qué será un híbrido somático? Anótala ahí. Un híbrido somático. Hay algunas preguntas para consultar, ¿verdad? ¿Se anotó? Estoy anotando, ingeniero. Diferencia entre un híbrido sexual y un híbrido somático. Digo que por cultivo de tejidos podemos tener híbridos somáticos y los híbridos somáticos son importantísimos para el mejoramiento genético. ¿Por qué? Porque se puede ganar mucho tiempo en la mejora genética. Se pueden tener plantas haploides. Las plantas haploides realmente son plantas que tienen la mitad de la información genética, ¿no? Esas plantas haploides que tienen la mitad de la información genética son claves para el mejoramiento genético. Pero, obviamente, las plantas haploides son plantas infértiles, ¿no? Entonces, para poder duplicar el número de cromosomas se puede hacer a través, no sé, de métodos físicos o de métodos químicos. Métodos físicos, por ejemplo, que se yo, irradiando luz ultravioleta, luz germicida, que permita duplicar el número de cromosomas. O utilizando sustancias químicas como por ejemplo la colchicina. La colchicina es una sustancia mutagénica que tiene la posibilidad de duplicar la información genética y al duplicar la información genética, entonces ese tipo de plantas se pueden utilizar para el mejoramiento genético. Es decir, miren, hay algunas cosas que prácticamente ya in vivo no se pueden hacer, que solo se lo puede hacer in vivo. ¿Cuáles son las fases por las cuales pasa el cultivo de tejidos vegetales y que lo vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura? Yo básicamente diría que el cultivo de tejidos vegetales tiene 4 grandes fases, ¿no? La primera fase es la fase de implantación de los tejidos. Esta fase se la hace en condiciones asépticas, es decir, en condiciones de limpieza. ¿De dónde se parte para esta fase de implantación? Es decir, la fase de adaptación del explante a condiciones controladas. Partimos de una planta plus o una planta élite. Ustedes saben lo que es una planta plus o una planta élite. Ponerle en el glosario, en todo caso, que es una planta plus, que es una planta élite. De esa planta plus o planta élite, que tiene características, en este caso, tanto morfológicas como características fisiológicas deseables, obtenemos el material vegetal que se conoce con el nombre de explante, ¿no? Recuerden ustedes de que una de las características fundamentales que tienen las plantas plus es que tienen características tanto fenotípicas como genotípicas sobresalientes. Si el explante de una planta élite, no es una planta plus, pues básicamente la descendencia va a tener esas características. Ese explante hace el proceso de aislamiento.
creo que ya estaba en el glosario. Aislamiento es la preparación del material vegetal previo a la desinfección y previo a la inoculación in vitro. Aislamiento, preparación del material vegetal, es decir, preparación de los explantes, previo a la desinfección y previo a la inoculación. Hacemos el aislamiento, luego hacemos la desinfección de los explantes. Después de la desinfección, el explante a veces viene como a quemar un poco como el desinfectante. Volvemos nuevamente a hacer aislamiento y luego sí hacemos la inoculación. ¿Qué es la inoculación? La inoculación es colocar el explante en contacto con el medio de cultivo en condiciones de asepsia. Una vez que hacemos inoculación, hacemos el proceso de identificación. Es decir, identificamos el material que hemos sembrado en el interior del vidrio. Posteriormente hacemos incubación. La incubación decíamos que es mantener el material vegetal en condiciones físicas controladas, tanto de temperatura, de luz, fotoperiodo e intensidad lumínica. Y luego hacemos la evaluación si se trata de un trabajo de investigación. ¿Cuál es el objetivo de esta fase de implantación? Tener el mayor porcentaje de explantes vivos. Es decir, se acepta que sea el 70% y que el porcentaje de mortalidad, es decir, los explantes se nos mueran, no sobrepase el 30%. Y se aceptan, verán, estas tasas de sobrevivencia porque generalmente existe una gran cantidad de plántulas por unidad de superficie. Es decir, entonces, el objetivo de esta fase es tener que los explantes no se nos mueran, que se logre realmente adaptar, que se logren implantar en el interior del medio de cultivo. Los 70% de sobrevivencia, 30% de mortalidad. Pasamos a la segunda fase, ya tenemos el material implantado y pasamos a la segunda fase, que es la fase de proliferación o la fase de brotación. También se hace en condiciones de asepsia. Aquí generalmente ya partimos de vitroplantas, es decir, partimos ya de plantas asépticas, plantas que han crecido en condiciones controladas en el laboratorio. A ese tipo de plantas las sacamos del interior del vidrio, le hacemos un proceso de aislamiento. Esas plantas, como ya son asépticas, no necesitamos desinfectarlas. Inmediatamente hacemos la inoculación en el interior del medio de cultivo, luego hacemos la identificación, la incubación y la evaluación. ¿Cuál es el objetivo de esta fase de proliferación o de brotación? Primero, seguir con el máximo porcentaje de sobrevivencia, el menor porcentaje de contaminación o mortalidad, pero tener el mayor número de brotes por explante. Es decir, tratar de tener la mayor cantidad de brotes por explante. Porque en función del número de brotes por explante, yo puedo hacer micropropagación. Para el glosario, micropropagación es los subcultivos para incrementar la tasa de multiplicación de una especie. O sea, volver a subcultivar una especie. Y desde el punto de vista técnico, se puede volver a subcultivar hasta 6 subcultivos. Fíjense. Es decir, si yo sembré una semillita, pongan atención. Si siembro una semillita y tengo una plantita de cinchona, esa plantita de cinchona yo la voy a subdividir, sería el primer subcultivo. La vuelvo a subdividir, segundo subcultivo. Y puedo hacer hasta 6 subcultivos. Es decir, se va a incrementar la tasa de multiplicación potencial. A ese incremento de la tasa de multiplicación potencial decimos que se trata la micropropagación. Es decir, micro, en un espacio pequeño, yo logro propagar una gran cantidad de plántulas. Y digo que no se recomienda más allá de 6 subcultivos, porque generalmente luego puede producirse una degeneración genética. Entonces, el objetivo de la segunda fase de proliferación o de brotación es tener la mayor cantidad de brotes por explante y de esa manera hacer la micropropagación. En este momento tengo algunos tesistas que están trabajando, por ejemplo, en la fase de proliferación, en la fase de brotación de cinchona para tener mayor cantidad de brotes. La tercera fase, en cambio, es la fase de enraizamiento. Igual se hace en condiciones de asepsia. Esta fase igual ya parte de vitroplantas, es decir, plantas que crecen en condiciones asépticas. Como están creciendo en condiciones asépticas, no necesito hacer desinfección, solo hago el aislamiento, la preparación del material vegetal, hago la inoculación, identifico el material vegetal sembrado, hago el proceso de incubación controlando los factores ambientales, luz, temperatura y humedad relativa, y luego hago la evaluación. ¿Cuál es el objetivo de esta fase? Asimismo, seguir contando con el máximo porcentaje de sobrevivencia, el menor porcentaje de contaminación, pero aquí es de fundamental importancia tener el mayor número de raíces en el explante. Y para eso entonces vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura qué tipo de hormonas tendría que utilizar para, por ejemplo, tener la mayor cantidad de brotes o tener la mayor cantidad de raíces.
El objetivo de esta fase es tener una vitroplanta completa. Es decir, que tenga al mismo tiempo raíces adventicias, pero que también tenga la presencia de un tallo, es decir, una parte aérea. Entonces, esta fase de enraizamiento, que es la tercera, el objetivo fundamental es ya tener una plantita que tenga raíz. Y si tiene raíz, si tiene un tallito, más o menos ya identificado, estoy en la capacidad de pasar a la cuarta fase, que es la fase de adaptación o es la fase de aclimatación. Esta fase ya se hace en condiciones sépticas, es decir, en condiciones ya más o menos controladas. Para ello, entonces, parto asimismo de vitroplantas. Las vitroplantas ya han crecido lo suficientemente grandes en el laboratorio. Las plantas pueden tener, que sé yo, de 4 a 6 centímetros de altura. Esas plantas las saco al invernadero, las mantengo por unos 8 a 15 días en un proceso de adaptación. Durante ese proceso, realmente comienzo a remover las tapas para que la planta no se vaya a morir, no se vaya a deshidratar. Y una vez que yo ya tengo la planta adaptada más o menos a las condiciones del invernadero, hago el trasplante a un sustrato. Pero aquí es de fundamental importancia controlar los factores ambientales. Vamos a ver a lo largo de la asignatura un contenido que es uno de los últimos que analizamos, que es el manejo de plantas en el invernadero, en donde, por ejemplo, la intensidad lumínica hay que bajarla. En el cuarto de incubación generalmente se tienen de 3.000 a 5.000 lux. Esa es la intensidad lumínica que se maneja en el cuarto de incubación. En el invernadero hay que bajar a 1.500 lux, es decir, hay que bajar la intensidad lumínica. El fotoperiodo se puede seguir manteniendo, 16 horas luz, 8 horas de oscuridad. Eso se mantiene en el laboratorio. Ese mismo fotoperiodo se puede mantener en el invernadero. El fotoperiodo generalmente se conoce con el nombre de la duración de las horas luz y las horas oscuridad. Entonces, si comparamos el fotoperiodo de Loja y Machala, ¿sabes? En Loja, qué sé yo, habrán 8 horas o 6 horas de luz y un poco más de oscuridad. Claro, posiblemente en Machala hayan más de 10 horas de luz, ¿no es cierto? Entonces, para poder tener máximos porcentajes de sobrevivencia, generalmente debemos tratar de controlar al máximo los factores ambientales. ¿Cuál es el objetivo de esta fase? Tener el mayor porcentaje de brotes prendidos, de bosques que han sobrevivido al proceso de marchitez. Durante esta fase hay que controlar mucho el proceso de marchitez. Es decir, que no vayamos a llegar a ese proceso de marchitez irreversible. Cuando decíamos que las células entran en un estado hipertónico. Es decir, cuando la concentración de agua es mayor en el interior del protoplasto y sale hacia afuera el agua, ¿no? Entonces necesitamos tener el mayor porcentaje de sobrevivencia, 30%, y el menor porcentaje de mortalidad, 30%. ¿Y por qué se aceptan estas tasas? Porque realmente estamos haciendo micropropagación. Es decir, estamos produciendo la mayor cantidad de plántulas por unidad de superficie. Y durante esta fase, la planta, la vitroplanta, se comporta, ¿verdad? Escucharán esta palabrita, se comporta. No es una planta heterótrofa, se comporta. ¿Y por qué se comporta como una planta heterótrofa? Porque está acostumbrada a recibir todo del medio de cultivo. Por lo tanto, entonces no necesita articular sus pelos radiculares, no necesita optimizar su sistema fotosintético, no necesita articular su estómago para poder regular el abre y cierre del ostiolo. Por lo tanto, entonces la planta se comporta como heterótrofa. Para lograr máximos porcentajes de sobrevivencia, hay que lograr que paulatinamente la planta vaya pasando de una condición heterótrofa a una condición autótrofa. Ahí radica el éxito del proceso de adaptación. Ojo, ¿verdad? No se olviden, se comporta como una planta heterótrofa. Yo siempre digo una comparación media grotesca, media patética, es más o menos como cuando uno no trabaja, ¿no? Y todo le dan en la casa. No es que uno sea un desocupado, ¿no? Sino que uno se comporta porque las condiciones lo permiten, ¿no? Es decir, la planta cuando está creciendo como vitroplanta se comporta como una planta heterótrofa. Durante el proceso de adaptación, entonces hay que tratar de cuidar que la planta pase paulatinamente de vivir de una planta heterótrofa a seguir una planta autótrofa. Entonces, estas son las 4 fases que vamos a ir analizando y vamos a ir profundizando a lo largo de la asignatura, desde la fase de implantación, la fase de brotación, la fase de enraizamiento y la fase de aclimatación. Finalmente, entonces, el éxito del cultivo de tejidos vegetales radica en la habilidad que tiene el investigador de pasar paulatinamente la vitroplanta, de vivir en una condición in vitro. Es decir, in vitro está comportándose como una planta heterótrofa, a vivir a una condición in vivo, autótrofa, con los máximos porcentajes de sobrevivencia y los menores porcentajes de mortalidad. Ahí radica el éxito. De lo contrario, si a mí se me mueren todas las plantas, no sirve de nada. Es decir, nadar tanto para morir en orilla, como se dice vulgarmente, ¿no?
Es decir, lo interesante es tratar que el investigador optimice las condiciones ambientales in vivo para que la planta comience a pasar paulatinamente de vivir de una planta que se comporta, ¿verdad?, que se comporta como una planta heterótrofa a que comience a pasar a una planta autótrofa. Es decir, comience a hacer funcionar su sistema fotosintético y comience a regular el mecanismo de abre y cierre para que de esa manera el ostiolo regule el agua y la planta no pueda morir realmente por marchitez irreversible. Básicamente, ahí radica el éxito del cultivo de tejidos vegetales. De lo contrario, definitivamente pues hemos hecho tanto trabajo para que la planta definitivamente se nos muera al final en el proceso de adaptación. Yo me acuerdo cuando recién regresé de Cuba, un ingeniero agrónomo que era orquidiólogo, había comprado unas vitroplantas, es decir, unos frascos de orquídeas híbridas en Venezuela. Se había ido a un seminario y había traído creo como 5 o 6 frascos, pongamos al precio de ahora, creo que cada frasco valía $50, pero él había comprado orquídeas híbridas y entonces pues él hacía cuenta, ¿no? En cada frasco siquiera había unas 500 plantas, me imagino. Él solo vendiendo una planta pagaba toda la inversión. Entonces, había traído 5 frascos y había llegado a su casa, tenía un invernadero y había sacado todas las plantas y las había puesto en potecitos, en las ramas de un árbol y todas se le murieron. Cuando ya se le murió el segundo frasco, llegó al laboratorio, me acuerdo. Y me dijo, ingeniero, sabe que traje estas plantas de Venezuela y yo le quiero dar a usted para que aquí en el laboratorio la logren adaptar. Le voy a dar el 50 o no sé qué porcentaje, no sé, no, es investigación, todo es investigación. Esto no es soplar y hacer botellas, hay que investigar las condiciones de la temperatura, condiciones de humedad relativa, condiciones del sustrato, condiciones realmente en que la planta se pueda adaptar. Entonces digo, entonces es complicado. Claro, es complicado. O sea, a él se le habían muerto todas las plantas, entonces se sentía totalmente defraudado, porque había comprado esa cantidad de plántulas en el interior del vidrio y prácticamente se le estaban muriendo todas. Todo es un proceso paulatino, todo es un proceso que descansa en la investigación científica. Es decir, de buscar paulatinamente que pase de ser una planta heterótrofa a ser una planta autótrofa. Por ejemplo, tengo esos nuevos tesistas para este nuevo ciclo académico que van a trabajar en cambio en hidroponía, para ver realmente cómo podemos adaptar la mayor cantidad de plántulas, en este caso, a condiciones naturales. Bien, hasta ahí la clase del día de hoy. No sé si tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que tengan. ¿Preguntas? 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 ¿Están ahí? Ingeniero, la lámina 25 tal vez podría volver a explicar. Con el mayor de los gustos. La lámina 25. Con el mayor de los gustos. Con el mayor de los gustos. ¿Entonces están viendo la exposición? ¿Sí la están viendo? Sí, ingeniero. Vamos entonces a la 25. Con todo gusto. Ya. La 25 es la fase, en este caso, la fase de enraizamiento, ¿no? La fase de enraizamiento, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es tratar de que la vitroplanta forme raíces, ¿no? Y para eso entonces partimos ya de vitroplantas, es decir, de plantas asépticas. Recuerden que una planta aséptica es aquella que ha crecido en condiciones in vitro. Por lo tanto, no necesita desinfectarse. ¿Qué se hace a esa vitroplanta? Se hace el proceso de aislamiento, es decir, se disecciona la vitroplanta y se cortan pequeñas secciones. Luego se hace el proceso de inoculación, es decir, colocar el explante en el interior del medio de cultivo. Luego se hace el proceso de identificación, viene la incubación en condiciones, en este caso, de temperatura, de luz y humedad controlada, y finalmente se hace la evaluación. Pero ¿cuál es el objetivo de esta fase? El objetivo de esta fase, lógicamente, son estos objetivos, son sine qua non, ¿no? Tener el mayor porcentaje de sobrevivencia con el menor porcentaje de contaminación o mortalidad, pero tener el mayor número de raíces por explante. Es decir, que la vitroplanta realmente tenga una mayor cantidad de raíces en el explante y también tener la diferenciación de un tallo. De tal manera tener una planta completa y que esa planta completa luego pueda pasar a la siguiente fase, que es la fase de aclimatación. Entonces, a lo largo de la asignatura vamos a ver qué le deberíamos adicionar
a ese explante para formar raíces adventicias. Y básicamente tendríamos que recurrir, en este caso, a reguladores de crecimiento, es decir, a hormonas. Tenemos que inducir la formación de raíces adventicias. En este momento tengo una estudiante que está trabajando en inducción de raíces, entonces está probando diferentes hormonas para ver la mayor cantidad de raíces. Entonces, el objetivo de esta fase es tener vitroplantas que ya tengan diferenciación, tanto de raíces y de tallo, para pasar a la siguiente etapa, que es la fase de adaptación o aclimatación. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Sí quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, ingeniero, gracias. Bueno, a la orden. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Quiero poder que todos tengan en sentido los aparatos que utilicen. Vamos a hacer una técnica, ¿no? Para reafirmar lo aprendido. Entonces vamos a hacer una técnica. Vamos entonces a hacer una técnica. Yo siempre les digo a ustedes que a mí me interesa el aprendizaje. Les voy a poner un link. Quiero que todos carguen el link. Y vamos entonces a hacer una pequeña dinámica. Vamos a hacer una pequeña dinámica para poder trabajar con ustedes. Vamos a hacer un quiz. Entonces, por favor, quiero que todos se pongan. Ingresen al link que les mandé, por favor. Ingresen al link que les mandé. ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Ingresen al link, por favor. Vamos entonces a hacer una pruebita. Por favor. Vamos a hacer una pruebita. Ya tengo a Cintia, tengo a Sally, tengo a Jimmy. A ver los demás, por favor, súmense rapidito para hacer entonces una pruebita. Vamos a ver entonces para corroborar. Pero en mi caso ya empezaron las preguntas. En el mío también, ingeniero. Esperemos ¿Los dejo ahí nomás? un ratito. ¿Ya están? No estamos esperando que todos se sumen. ¿Se suman? Ya. Entonces, empezamos. Ya están todos. Entonces, empezamos con la pruebita, por favor. Vayan entonces leyendo las preguntas para de esa manera entonces dar inicio a este quiz que vamos a hacer. ¿Sí? Por favor, tengan la bondad. Ya, empezamos. Bien, entonces vamos a empezar. Entonces, en primer lugar está Jimmy. Jimmy Correa está en primer lugar con 2.650 puntos. En este momento Valeria sube al segundo lugar con 1.490. Kelvin está en tercer lugar con 890 puntos. En este momento Sally sube al tercer lugar, pero Evelyn la desplazó nuevamente al cuarto puesto. En primer lugar se mantiene Jimmy con 2.650 puntos. Valeria está con 2.410. Daniela Carne subió al tercer lugar, tiene 1.740 puntos. Recuerden que el quiz premia solo 3 primeros premios, primero, segundo y tercero. Es para aprender jugando, es para aprender divirtiendo. Jimmy Correa sigue en el primer lugar. Bien, Jimmy, 3.560. Valeria ya lo alcanza, 3.300 en el segundo lugar. Daniel está en tercer lugar, pero en este momento Daniela pasó al segundo lugar, la desplazó a Valeria. Pero en este momento Valeria sube al primer lugar, tiene 4.280 puntos. Jimmy pasó al segundo lugar con 3.560 y Daniela tiene 3.550 puntos en tercer lugar. Entonces vamos avanzando, los demás compañeros también, por favor. Juan está en cuarto lugar, Oscar está con 2.610 puntos. Tenemos los demás compañeros, Kelvin, Patricio, todos están trabajando. Por favor, entonces Valeria se mantiene en primer lugar, tiene 5.280 puntos. Jimmy tiene segundo lugar con 5.070 puntos. Daniel está en tercer lugar con 3.550 puntos. En este momento, Oscar subió al tercer lugar con 4.500 y la desplazó a Daniela al cuarto lugar. Sigue Valeria en primer lugar con 5.280 puntos, va el 65% de la prueba. Jimmy está en segundo lugar con 5.070 puntos. Oscar está en tercer lugar con 4.500 puntos. Veamos cómo están los demás. Juan Jumbo subió en este momento al tercer lugar. Está con 4.970. Lo desplazó a Oscar al cuarto lugar con 4.500. John Benítez está prácticamente avasallando desde atrás, pero en este momento César González sube al cuarto puesto con 4.530. Valeria sigue manteniendo en primer lugar con 7.160. En este momento Sally subió al segundo lugar, 5.550, pero Juan Jumbo subió y la superó, está en segundo lugar con 5.790. Valeria se mantiene firme en 7.160. Segundo lugar está Juan Jumbo, 5.790. Jimmy está
En tercer lugar, con 5,750, Mónica Rosales, miren, subió. Al cuarto lugar está en 5,510. En otro momento, Sally nuevamente recuperó el segundo lugar, está en 5,900 puntos. Mónica subió al segundo lugar, 6,500 puntos. Está emocionante. Valeria está en primer lugar con 7,760. Mónica, 6,520. Jimmy está en tercer lugar, 6,520. No se olviden que premia a los tres primeros lugares. Tres primeros lugares premia el quiz. Estamos con Oscar, 6,360. En este momento, Sally vuelve a recuperar su tercer lugar. Está en 6,750. Primer lugar, Valeria, 8,660. Se mantiene firme. Mónica está en segundo lugar con 7,630. En este momento, Sally subió al segundo lugar. En este momento, Mónica Rosales pasó al primer lugar, 8,710. Valeria está en segundo lugar, 8,360. Sally está en tercer lugar, 7,650. Está interesantísimo aquello. Estamos jugando para aprender. Esto es aprender jugando, ¿ah? Primer lugar, Mónica Rosales, 8,710. Valeria está en segundo lugar, 8,660. Tercer lugar, Oscar, 7,900. Sally, en este momento Sally recupera nuevamente su tercer lugar, está en 8,570. Mónica está en 8,710. Valeria en segundo lugar, 8,660. Sally, tercer lugar, 8,570. Richard Vera subió, Richard. En cuarto lugar, pero en este momento John Benítez sube al cuarto lugar. Valeria Sánchez recupera el 9,580. Sally subió al segundo lugar, 9,460. Richard subió al tercer lugar, 8,950. Oscar, 8,820. Bajó al quinto lugar, que está en primero. Bajó 8,710. Primer lugar, Valeria Sánchez. En este momento, Richard Vera subió al primer lugar. ¡Qué interesante! 9,850. Valeria, 9,080. Sally, en este momento, Kelvin, Sally subió al primer lugar, 10,360, pero nuevamente Richard la desplaza al segundo lugar, 10,880. Primer lugar, Valeria Sánchez, vuelve a recuperar 11,260. Segundo, Richard Vera, 10,880. Tercero, Sally, 10,360. Kelvin está en cuarto lugar con 10,340. John Benítez, 9,450. Recuerden que premia a los tres primeros lugares. Primero, segundo y tercero, el quiz que estamos haciendo, que es aprender jugando. Aprender jugando. Valeria Sánchez recuperó el primer lugar, 12,190. Richard Vera está en segundo lugar con 11,850. Kelvin está en tercer lugar con 11,280. Sally fue desplazada al cuarto lugar con 10,360. Falta poco para terminar la prueba. Cintia subió al cuarto lugar. Excelente, Cintia, muy bien. 10,850. Valeria sigue manteniendo en primer lugar, tiene 14,030. Richard está en segundo lugar con 13,720. Kelvin está en tercer lugar con 11,280. John Benítez en cuarto lugar. En este momento, Cintia Zúñiga sube al tercer lugar. Excelente, Cintia. 11,740. Se va terminando la prueba. Richard Vera, 14,630. Primer lugar, Richard. Richard, primer lugar. La desplazó Valeria, segundo lugar, 14,030. Tercer lugar, John Benítez, 12,110. Cintia Zúñiga, 11,740. Cuarto lugar, quinto, Evelyn Ulloa. Pero en este momento, Mónica Rosales está subiendo nuevamente, está arrebatando posiciones desde atrás, 11,440. Richard Vera tiene 15,230. Valeria Sánchez, 14,030 en segundo lugar. Tercer lugar, John Benítez, 13,100. Sally bajó al cuarto lugar, 12,080. Cintia Zúñiga, 11,740. Pero me parece que Richard se terminó el tiempo, ¿no? Me avisan que se les terminó el tiempo. Me avisan que se terminó. Primer lugar, Richard Vera, 15,230. Valeria Sánchez, segundo lugar, 14,030. Tercer lugar, John Benítez, 13,700. Cuarto, Sally, 12,980. Quinto, Oscar, 12,450. Sexto, Evelyn, 12,260. Richard, ¿se le terminó el tiempo? Sí, ingeniero, ya se acabaron las preguntas. Valeria, ¿se le terminó el tiempo también? Sí, ingeniero. John, también se le terminó el tiempo. Bien, vamos a terminar entonces el tiempo. Vamos a ver entonces las posiciones. Cómo han quedado establecidas de la siguiente manera. En primer lugar, entonces, liderando la tabla de posiciones, sube al podio, entonces, medalla de oro, Richard Vera, 15,230 puntos en el quiz de biotecnología forestal. Segundo lugar, Valeria Sánchez, medalla de plata, sube al quiz de las preguntas de biotecnología forestal, 14,030. Pero Mónica Rosales todavía tiene tiempo y está subiendo en este momento, lo desplazó a John Benítez, que ya terminó su tiempo. Mónica Rosales tiene 13,980, pero en este momento Mónica Rosales la desplazó a Valeria Sánchez y está en segundo lugar, 14,880, y todavía tiene tiempo. Richard sigue en primer lugar, 15,200, al menos por el momento. Pero en este momento Mónica Rosales
recupera su primer lugar. Excelente, Mónica. Felicitaciones. 15.730. Richard Vera, segundo lugar, 15.230. Tercer lugar, Valeria Sánchez, 14.030. Cuarto lugar, Dayana, 13.750. Dayana, muy bien, Dayanita, perfecto. Pero Mónica Rosales todavía tiene tiempo, llega a 16.630 primer lugar. Richard Vera, segundo lugar, 15.230. Valeria Sánchez, 14.030. Me parece que estamos terminando, voy a dar un vistazo. En este momento Dayana subió al tercer lugar, la desplazó a Valeria al cuarto lugar. Excelente, excelente Dayanita, 14.350. En este momento voy a dar un vistazo cómo están los demás. Todavía hay tiempos abajo, todavía hay tiempos de algunos que están todavía con tiempo. Estamos entonces en primer lugar, en el quiz de biotecnología forestal, que premia a los 3 primeros premios. Primer podio, entonces, medalla de oro, al momento, Mónica Rosales, 16.630. Segundo lugar, Richard, que estaba en primer lugar, fue desplazado al segundo lugar, medalla de plata, 15.230. Y Dayanita, que estaba en los últimos lugares, subió al tercer lugar y llegó a 14.350. Y miren, Valeria, que estuvo liderando, y también pasaron Valeria al cuarto puesto, John Benítez al quinto, Sally pasó al sexto, Juan pasó al séptimo lugar, Evelyn está en el séptimo, Oscar está en el noveno. Veamos las demás posiciones, ¿sí? Todas las demás posiciones, bueno, algunos se quedaron un poquito rezagados, pero veo que Sally todavía está teniendo por ahí algún rezago. Vamos a ver entonces cómo quedan finalmente las posiciones. Vamos a ver entonces cómo quedan las posiciones entonces de este quiz, que la única alternativa, la única finalidad que tiene es aprender jugando, de lo mismo que estamos aprendiendo acá. Entonces, voy a dar los resultados, cómo quedan establecidos de la siguiente manera. Primer lugar, medalla de oro, Mónica Rosales, 16.630. Segundo lugar, medalla de plata, Richard Vera, 15.230. Y tercer lugar, Dayana Estrada, 14.350, medalla de bronce. Cuarto lugar quedó Valeria Sánchez con 14.030. Quinto, John Benítez con 13.700. Sexto quedó Sally con 13.580. Esas son las posiciones que hemos obtenido entonces en este quiz, que lo hemos hecho con la finalidad de tener una dinámica, de poder aprender jugando justamente los contenidos que estamos aprendiendo. El objetivo fundamental es de que ustedes se puedan empoderar de los resultados de aprendizaje, como dije, en el día del encuadre. Entonces, en especial felicitación a todos y cada uno de ustedes, pero de manera particular a Mónica Rosales, que quedó en primer lugar, a Richard Vera y a Dayana Estrada. Muchísimas gracias. Vamos a ir entonces encendiendo las camaritas. Voy a preguntarle entonces las impresiones. A Mónica, ¿qué estrategia utilizó? Para poder alcanzar el primer lugar? Mónica, a ver, Mónica. Sí me tomó un poco de tiempo lo que era leer bien las preguntas para poder contestar, por eso no. Ajá. ¿Utilizó los comodines? No escuché, ingeniero. ¿Utilizó los comodines? Habían comodines ahí, que había cómo regresar, por ejemplo, si usted podía realmente recuperar una pregunta. ¿Utilizó comodines? No. No, muy bien. Felicitaciones, mi estimada Mónica, medalla de oro, ¿no? En el quiz de biotecnología forestal, cuyo objetivo fundamental es tratar de aprender jugando. Perfecto, muy bien. Segundo lugar, Richard, ¿qué estrategia utilizó Richard para poder alcanzar el segundo lugar, que estuvo en primer lugar también, ¿no? Y al último prácticamente le arrebató el primer lugar Mónica. ¿Dónde está Richard? Quiero verlo a Richard. Richard, estrategia. ¿Utilizó comodines, Richard? Uno, de regresar a la pregunta anterior. Ajá. ¿Qué tal le pareció? Me pareció entretenido y algo desestresante para sintetizar las clases y así se memoriza de mejor manera. Perfecto. Felicitaciones, mi estimado Richard. Alcanzó el segundo lugar, medalla de plata. Tercer lugar. Dayanita, quiero escuchar sus impresiones. Ella se estuvo manejando casi todo el tiempo, pero es que tuvo una muy buena estrategia de mantenerse en perfil bajo nomás, ¿no es cierto? Pero luego comenzó a arrebatar prácticamente desde abajo y llegó rápidamente y ocupó el tercer lugar. Medalla de bronce entonces para Dayanita. Felicitaciones también. ¿Qué tal? ¿Qué estrategia utilizó Dayanita? Ninguna, es que entré tarde al quiz, entonces nada, solo iba leyendo rápido las preguntas y tratando de contestar. Perfecto.
Felicitaciones. Quiero preguntarle a Valeria. Valeria estuvo casi liderando toda la prueba y al final no vale mayor. ¿Qué pasó, Valeria? ¿Valeria? ¿Dónde está Valeria? Aquí estoy, ingeniero. Es que ya las últimas preguntas que me hicieron un poquito complicadas y me demoré un poco en contestar. Cuéntanos las impresiones que tuvo del quiz, Valeria. Sí, fue muy bonito jugar y también, como dijo mi compañero, desestresante y fue también divertido porque como que se iban refrescando los conceptos que ya nos dio ahí a medida que se contestaba. Gracias, mi estimada Valeria. Muy bien, quiero preguntarle a John. John también se mantuvo entre los principales de la tabla de posiciones, estuvo liderando la tabla. ¿Qué pasó? ¿Qué le pareció la prueba a John? Pues me pareció bastante divertida y entretenida la actividad. En sí también la considero bastante útil ya que nos ayudó a reforzar los conocimientos y a saber, por ejemplo, qué conocimientos deberíamos ya de tener. John. Sally Cristina, ¿dónde está Sally Cristina? ¿Qué tal le pareció a Sally Cristina? ¿Qué estrategia utilizó? Me pareció muy interesante también su rendimiento. Estuvo todo el tiempo casi liderando las primeras posiciones. ¿Qué tal le pareció la prueba? ¿Qué estrategia aplicó Sally? Sí, sí estuvo interesante. No, sí, muchas de las preguntas sí me acordaba. Ahorita las estaba volviendo a hacer para anotar dónde me equivoqué nada más. Muy bien, muy bien. A ver, quiero preguntarle también, un ratito Cintia también llegó. Cintia llegó incluso a ocupar el segundo lugar. ¿Qué tal le pareció, Cintia? Me pareció bastante entretenido. Es una actividad bastante amena, la verdad. Y ojalá se repita. Muy bien. Kelvin también estuvo bastante bien en la prueba durante mucho tiempo. ¿Qué tal le pareció Kelvin la prueba? Excelente. Ajá. ¿Qué estrategia utilizó Kelvin? No puede ser porque estoy enfermo, estoy con gripe. Ya. Tranquilo, que se recupere, ¿no? Que se recupere, tranquilo. A ver, quiero preguntarle a Evelyn. Evelyn también estuvo liderando bastante la prueba, estuvo muy bien atenta a la prueba. ¿Qué tal le pareció la prueba, Evelyn? ¿Evelyn? ¿Yo, ingeniero? Ay, que 2-0. Evelyn Ulloa. A mí siempre me gusta decirles el nombre. Evelyn. Evelyn Dayan. A ver. Sí, estuvo bastante interesante y divertido. Algo bastante didáctico para aprender lo que nos dio en la clase. Y me gustó bastante y en verdad como Sofía, que espero que se vuelva a repetir. Muchísimas gracias. Realmente les agradezco a ustedes por la participación. ¿Alguien que tal vez participó por primera vez en ese tipo de quiz? ¿Alguien tal vez? ¿Todos han participado en estos quiz? ¿Quién participó por primera vez? Todos han participado, ¿no? ¿Sí? ¿O alguien? Sí, ingeniero. A ver, ponga una manito, ¿quién? O alguien que diga, quiera manifestar. ¿Quién era la primera vez que hacía la prueba? Todos han participado. Bueno, muy bien. Bien, entonces, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, estamos llegando al fin de la clase. Permítanme realmente agradecerles a ustedes por permitirme ingresar a sus vidas, ingresar a sus familias, a sus hogares, realmente con un mensaje realmente que pueda ser asimilado por ustedes. Yo les había señalado en el encuadre que para mí es tan importante aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Yo soy convencido de que una buena persona, un buen ser humano puede constituirse en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Y generalmente la dualidad perfecta es cuando uno en la vida profesional se encuentra con ingenieros e ingenieras forestales que son extraordinarios, que son muy capaces, que son realmente muy interactivos, que son muy profesionales, pero que sobre todo conoce a personas que son extraordinarias. Yo siempre digo que esa es la dualidad perfecta. A mí no me interesa mucho tener profesionales o estudiantes que sean eruditos, que sean enciclopedias, pero que definitivamente como personas son, o dejan mucho que lamentar. Definitivamente ese tipo de personas no me gustan mucho. Yo prefiero realmente tener personas que actitudinalmente estén predispuestas a colaborar, a participar, a entregarse, que después lo otro viene por añadidura. Así que realmente quiero invitarlos a que seguimos haciendo efectiva la frase de Henry Ford que dice:
que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie nos está mirando, y definitivamente estamos acá no para impresionar a nadie, acá no estamos para impresionar absolutamente a nadie, acá estamos para inspirar confianza, inspirar ternura, inspirar amor, inspirar solidaridad, pero con el perfil más bajo, ¿no?, que podemos tener. Si es bajo, cero, mejor. Recuerden que decimos siempre que humildad no significa tristeza, humildad no significa pobreza. Humildad significa seguir siendo la misma persona en época de abundancia como en época de pobreza. Yo creo que eso es lo más importante en la vida. Siempre valorando lo que más amamos, lo que más queremos. Estaba leyendo una frase que me había enviado por aquí una amiga. Decía de que lo bueno nunca es fácil, pero lo fácil nunca es bueno. Y me había puesto un mensaje maravilloso. Dice que la familia es una bendición. Los amigos son un tesoro. El amor es un privilegio, pero la vida es un diario de aprendizaje. Es decir, todos los días estamos aprendiendo. Solo el hecho de despertarnos, de respirar. Miren en esta pandemia cuánto costaba un tanque de oxígeno, ¿no? Es decir, miren, solo el hecho de respirar de manera natural, de tener vida, de estar realmente en la capacidad de pensar y de vivir, yo creo que es un verdadero regalo, ¿no? Así que aprovechemos realmente las oportunidades que nos da la vida. Nunca nos estemos lamentando y creyendo primero en nosotros mismos, ¿no? Para que los demás puedan creer en nosotros, primero nosotros tenemos que creer, y lógicamente de la mano de la familia, ¿no? La familia siempre yo creo que es la célula más importante de la sociedad. Recuerden lo que yo siempre digo de que las universidades lamentablemente no otorgan títulos en valores, solo otorgan títulos académicos, ¿verdad? Otorgan títulos de ingeniero e ingeniera forestal, pero no otorgan títulos en valores de buenas personas, de buenos seres humanos. Eso generalmente se lo traen de la casa, del hogar. Y es mi deber como docente de la carrera de ingeniería forestal contribuir modestamente a la formación integral de ustedes. Y para eso es de fundamental importancia realmente primero valorarnos nosotros y valorar realmente a nuestra familia, que es de fundamental importancia. No se olviden lo que siempre digo, que todo es circunstancial en la vida, porque llega, sucede y pasa. Y en la vida realmente tenemos que valorar aquello, ¿no? Además decíamos que lo que no se nomencla no existe, lo que no se dice no existe, lo que no se habla no existe. Aprovechemos de seguir haciendo esa tarea eterna, ¿no? De agradecer y respetar a lo que más amamos, a lo que más queremos, que es nuestra familia, ¿no? Así que para mí ha sido un verdadero placer y un privilegio haber trabajado con ustedes en esta semana. Muchísimas gracias, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, por darme ese privilegio de trabajar, por permitirme realmente ingresar a sus hogares. Espero realmente estar a la altura de lo que ustedes exigen. Trato de prepararme de la mejor manera para poder entregar sin ningún tipo de egoísmo todo lo poquito, lo mucho que se conoce, para que ustedes realmente puedan ser los portadores del mensaje, los portadores del conocimiento, que para mí es lo más importante. Yo siempre digo que para mí mis estudiantes son la columna vertebral en el proceso de enseñanza-aprendizaje, son la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Acá pueden haber muchos profesores con muchísimos títulos de altísimo nivel, pero si no tenemos estudiantes capacitados, estudiantes motivados, definitivamente las cosas no funcionan. Yo siempre digo que el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Y para ser un estudiante, primero hay que prestar atención, luego en función de la atención viene la comprensión y lógicamente lo maravilloso, la motivación y la emoción. La emoción es el pegamento de la memoria, lo que le hace acuerdo a la persona de dónde eres, que no pierdas tus orígenes, que no pierdas realmente tus raíces, que es de fundamental importancia. Y yo soy un afortunado de tener 23 estudiantes maravillosos, seres humanos que tengo el inmenso privilegio de conocerlos como personas, como estudiantes, y definitivamente son grandes seres humanos que realmente tengo ese inmenso gusto de contribuir modestamente a formarlos. Yo siempre digo que a mí particularmente mi profesión me encanta, amo mi profesión, porque tengo esa posibilidad de contribuir modestamente a moldearlos como seres humanos, como personas, así como el ingeniero civil, el arquitecto se alegra de su obra física. Yo me alegro realmente de que ustedes cada día se están formando de la mejor manera para alcanzar el éxito esperado. Si ustedes tienen éxito, tiene éxito la universidad, tienen éxito las autoridades, tenemos éxito los docentes, tiene éxito toda la comunidad universitaria. Pero lógicamente el esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. El éxito no sube, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, por ascensor, sube por la escalera, poco a poco. Y a medida que uno va subiendo, generalmente va aumentando también las responsabilidades. Así que el mejor de los éxitos que tengan en esta semana, que les vaya extraordinariamente bien en el plano personal,
en el plano académico y en el plano familiar. Cuídense mucho, verán que la pandemia tampoco ha terminado. Hay un feriado largo, prácticamente de 5 días. Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. No se olviden de hacer las tareas y no se olviden de valorar lo que más queremos, que es la familia. Lo que no se nomencla no existe y no hagamos efectiva esa frase fea de Ana Frank que dice que los muertos reciben más flores que los vivos porque el remordimiento es más grande que la gratitud. Por ejemplo, dicen que ahora van a abrir los cementerios por estos días los difuntos. ¿De qué sirve que usted lleve flores a una persona inerte que ya no siente absolutamente nada? Ahora, chicos, en vida, en vida. Lo que no se nomencla no existe. Cuídense muchísimo. Si os lo permite, nos vemos entonces el 8 de noviembre, ¿sí? El 8 de noviembre, prácticamente medio mes de noviembre, se acaba el año, ¿no? Y se acaba el año, ¿no? No se olviden de hacer las tareitas, si hubiera subido tiempo, y si os lo permite, entonces nos vemos en la próxima clase. Que les vaya extraordinariamente bien. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.